Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren, sistercitos y brothercitas, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en este que es el streaming en vivo del Rey va Desnudo, al que le solíamos decir en vivo y con todo, pero el nombre nunca pegó. Le seguimos diciendo por divertirnos. 104 personas nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos a todos a este lugar donde invitamos a pensar, decimos cosas que no debe decir la gente y hacemos preguntas que tampoco debe hacer la gente y damos opiniones que no son muy populares para ninguno de los lados. Entonces, como no estamos quedando bien con todo el mundo, pues tenemos por lo menos la honestidad de decir lo que pensamos y de pensar lo que decimos y de pensar cuando hablamos, que esa es otra muy difícil. Pensar es lo que más me gusta a mí promover, la idea de que se debe ejercer el pensamiento y no moverse uno meramente por las emociones. Las emociones y el pensamiento están juntos. Simple y sencillamente que a veces hacemos que las emociones sustituyan al pensamiento o lo hagan a un lado porque todo ocurre dentro de nuestra misma cabeza. Y por eso a veces nuestra razón, cuando ve lo que hacemos con nuestras emociones, dice, pero si somos los mismos, ¿qué estás haciendo? Entonces cuando nos da vergüenza. Bueno, pues decíamos que muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos, por supuesto, a que vean nuestros vídeos de los miércoles, los vídeos temáticos. De veras, uno nunca sabe cuándo va. Hice esto, a ver, yo me enteré de que Javier Tello, un médico, un señor que analiza los sistemas de salud de México y del mundo desde hace 20 años, había publicado un libro sobre la escasez de medicamentos en México, sobre la escasez del desabasto que yo he denunciado aquí, y que luego que lo he denunciado aquí en Twitter vienen los bots o de la Presidencia de México o del Partido Morena a decirme que miento, que no hay desabasto y que por lo tanto soy parte de un grupo golpista de la ultraderecha. Hágame usted el favor, las tonterías que puede decir la gente cuando le pagan por decirlas. Bueno, el hecho es que entonces invité a Javier Tello a una larga conversación que tuvimos ayer de casi una hora sobre el tema de México sin medicamentos. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que ha causado el desabasto? ¿Cómo se va a poder resolver la situación del desabasto? ¿Por qué es especialmente doloroso y notable el caso del desabasto de medicamentos oncopediátricos, es decir, de medicamentos oncológicos para el cáncer infantil, que ha causado muertes de niños? Y es lo más doloroso que hay. A alguien no le gustó que yo lo dijera el otro día, pero es cierto. Lo natural es que los hijos entierren a los padres. Una de las tragedias más grandes es cuando los padres tienen que enterrar a sus hijos. Simplemente porque no es el orden acostumbrado, razonable de las cosas. Oye, vivimos, tú eres muy joven, yo soy muy mayor, me vas a acabar enterrando a mí. Como el invertirlo es tremendamente doloroso para la sociedad y para los padres. La muerte de los jóvenes siempre es peor que la muerte de los muy mayores, aunque no debiera o ser así, aunque se puedan decir muchas cosas al respecto, así es. Y al morir niños, pues hay preocupación, y yo he expresado una enorme preocupación por eso. No es una cuestión de carácter político, es una cuestión de decencia humana, pero a algunos la decencia humana les parece políticamente inaceptable. Entonces, pues hicimos esto y no lo ha visto ni Dios. Bueno, sí lo han visto como 3.100 personas o algo así, no ha tenido ningún éxito. Así nos pasa a veces. Bueno, les invito a que nos apoyen. Este canal necesita su apoyo. Me enferma pedirlo. Me siento de la patada. Ay, denme dinero, ay, apóyenme. No me sale, nunca me ha salido. Yo por eso no he podido vender cosas. Algún día se acordaba Luis Mochán, el físico, cuando hablamos, no me acuerdo si lo dijo cuando lo entrevisté o algo, o lo comentamos alguna vez en Twitter, pues que alguna vez nosotros nos metimos a vender enciclopedias cuando teníamos 18 años y tomamos un curso de vendedores de enciclopedias. Y yo ahí fue cuando descubrí que yo vendiendo no servía para nada. No puedo vender. Si me mandan un saco de monedas de euro a venderlas a 50 céntimos, mi actitud es tal que la gente me regatea. Oye, y si te compro 10, ¿no me puedes hacer un descuento? Así de mal vendedor soy. Por eso yo siempre he tenido agencias, siempre he tenido intermediarios para la fotografía, para la traducción, para la literatura, etcétera. Gente que vende por mí. El problema es que aquí no tengo quien venda por mí y he tratado de conseguir algún apoyo mercadotécnico con muy poca suerte para promover el canal, y entonces pues no me queda más que pedirles a ustedes que por favor apoyen al canal, que se hagan nuestros mecenas, nuestros patreons, nuestros patronos,
con una pequeña cantidad mensual que nos ayudará a seguir haciendo cosas. Esta cal, si se dan cuenta, no es que yo me vuelva cada día más feo, o sí es, pero aparte de eso, esta cámara va camino a despedirse, está haciendo su gira de despedida, entonces necesitamos una cámara, y que una cámara 4K que puede dar una mejor imagen. No me voy a ver más guapo yo, pero por lo menos el resultado será de mayor calidad. Y bueno, dicho todo eso, hoy tenemos varias cosas y al mismo tiempo no pude preparar todo lo que quería. Tenía yo una lista enorme, pero tuve muchísimo trabajo. Invertí mucho tiempo en investigar un video que no hice esta semana, que va a ser la semana próxima, que me han pedido mucho, por cierto, y al mismo tiempo me cayeron trabajos retrasados, y al mismo tiempo me tomó mucho tiempo la investigación de hoy. Yo los jueves en la mañana entrego el artículo al correo, donde hace 18 años hago la página de ciencia, todos los sábados, con una regularidad pasmosa. No he fallado ni una vez en 18 años, salvo cuando me dijeron una vez, oye, tenemos un número especial, no escribas. Pero yo nunca he fallado. Y el tema de hoy era la poliomielitis, que me parece muy importante, sobre todo porque, como ustedes saben, entre otras cosas, gracias a los movimientos antivacunas, sobre todo agudizados debido a la COVID-19, pues la poliomielitis ha reaparecido en un caso en Nueva York, se ha detectado en el agua en Londres, y estamos de camino a un brote de poliomielitis en muchos países, cuando estaba confinada a 3 países donde se estaba luchando contra ella, pero en situaciones muy difíciles porque son países extremistas en lo religioso, concretamente Pakistán y Afganistán. No ayudó para nada que cuando estaban buscando a Bin Laden en Afganistán se fingieran vacunadores los elementos de la inteligencia estadounidense, y entonces desprestigiaron muchísimo más a los vacunadores, y entonces ahora una campaña de vacunación en Afganistán se vuelve muchísimo más difícil. Gracias, idiotas, podrían haber buscado otra forma menos dañina de encontrar a Bin Laden. Entonces, con todo eso, pues hoy no pude preparar nada, entonces estoy gastando no es cierto, estoy haciendo tiempo por lo que no preparé, porque siempre con el chat nos defendemos, y vamos a hacer unas cosas del chat así a vuela pluma rápidamente, porque sí hay mucho que hablar hoy. La verdad es que sí preparé mucho, hay cosas muy bonitas. Me pidieron galería nocturna, traigo una cosa muy linda para la galería nocturna. Me pregunta Leandro Benedetto, ¿se ha enterado del descubrimiento de un submarino nazi en las costas de Necochea, en la provincia de Buenos Aires? No, acabo de ver la noticia. Bueno, cuando vi el chat, eché un ojo rápido a la noticia, encontraron un submarino que podría ser nazi. Pero a ver, en la desbandada nazi del final de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que una gran cantidad de nazis fueron a Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno argentino simpatizaba con ellos. Y el gobierno argentino fue instrumental en llevar a un montón de jerarcas nazis a Argentina. Entonces siempre se ha hablado de submarinos que cuando fue evidente, o cuando ya había sido la rendición, o cuando era evidente que la debacle estaba allí, cuando las tropas soviéticas estaban en las afueras de Berlín. Un día contamos por qué las tropas de Eisenhower no cruzaron el Elba, y fue por no enfrentarse a las soviéticas. Consideró que era estratégicamente irrelevante ya la toma de Berlín a Eisenhower, pero políticamente le han sacado una punta brutal los prosoviéticos. Cuando ya la debacle nazi era evidente, muchos submarinos, se dice, emprendieron el camino hacia las costas argentinas, y en las costas argentinas se supone que hay hundidos varios submarinos, y alguien me habló alguna vez de un posible submarino nazi en Yucatán. Así que no me parece tan extraño. Sería interesante ver si realmente es un submarino nazi. Uy, qué manera de empezar. A ver, Marcos Delgado nos dice: Mauricio, ¿puedes hablar del racismo inverso? Sí, mira, el racismo inverso es cuando consideras que alguien es más guapo por su raza. No es cierto. Pero sería la única definición medianamente razonable, ¿no? Racismo inverso es que en vez de denigrar a alguien por el color o tono de su piel, o por lo que tú percibes como su raza, partiendo de la base que las razas no existen, cada vez que yo diga raza,
escuchen ustedes aquello que usted percibe como raza o aquello que tales personas perciben como raza, porque no existe. Las razas no existen. Si fuéramos perros, todos seríamos Cocker Spaniels. Unos blancos, otros negros, otros marrones, pero todos seríamos Cocker Spaniels. Digo, sobre todo porque siempre se dice, es que las razas de los perros, sí, pero no. Si fuéramos perros, todos seríamos Cocker Spaniels. El racismo es la discriminación por la raza percibida, el denigrar a alguien en considerarlo inferior o considerar que tiene ciertas características generalmente negativas, pero no forzosamente negativas, debido a lo que percibimos como su raza. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora está la idea de que los asiáticos son buenos para las matemáticas. ¿Es racismo? Sí, sí es racismo. Porque imagínate que tú eres malísimo para las matemáticas, pero tus padres son chinos. Pues te van a empezar a exigir que resuelvas integrales y derivadas cuando tú en álgebra 1 estás todavía luchando. Entonces, esa es la idea del racismo, el asociar una característica de personalidad, de actitud, de comportamiento intelectual, positiva o negativa, o de cualquier otro tipo a la pertenencia percibida a una raza. Así se define el racismo siempre. No siempre. Al aparecer los posmodernos y los wokes, pretenden cambiar la definición de racismo. ¿En qué sentido? Bueno, como ellos viven bebiendo del manantial de gente como Foucault, y Foucault establece que todo en el mundo son relaciones de poder y todo en el mundo es una cárcel, y esto es el origen de mucho del lloriqueo que vemos en ciertos espacios. Si todos son relaciones de poder, el racismo tiene que ser una relación de poder, pero una relación de poder entre razas. Es decir, si históricamente los negros fueron esclavos en los Estados Unidos, esto significa que el racismo es el desprecio de los blancos hacia los negros, de todos los blancos hacia todos los negros. Si un patrón negro desprecia a un trabajador blanco y le hace la vida imposible por ser blanco, eso no es racismo. Porque es una relación de poder individual, pero lo que importa es la relación de todos. Tú por ser blanco tienes que ser racista, por fuerza, porque tú por ser blanco dispones de un poder del que no disponen los negros. Es decir, yo frente a Obama, o frente a Nelson Mandela, o frente a LeBron James, el poderoso soy yo. Si puedes creer eso, puedes creer todos los cuentos del postestructuralismo y del wokismo. Y entonces, esto les plantea que es imposible el racismo inverso, es decir, que una raza que tradicionalmente ha estado sometida en algún lugar no puede ejercer la discriminación, el desprecio, la denigración por motivos de raza contra otra. Así porque lo han dicho. Y evidentemente esto no es cierto. Cuando tú sientes odio hacia otro por motivo de su tono de piel, de lo que percibes como su raza, estás siendo racista. Y mi ejemplo clásico es Malcolm X. Malcolm X es un hombre que estuvo en la Nación del Islam en los Estados Unidos y que luchó en favor de los derechos civiles, pero siempre pensando que lo que había que hacer era la revolución y separarse de los blancos. Era, por lo tanto, él y gente como los que organizaron las Panteras Negras, Stokely Carmichael y otros, se oponían a Martin Luther King, que lo que soñaba era precisamente la igualdad entre todas las razas, en que no veas color cuando ves a una persona. Y aquí viene la anécdota que ya he contado del niño al que le preguntan, oye, ¿tu amigo negro? Yo no tengo un amigo negro. Ese, pues no es negro, es Pepito. Bueno. Pero Malcolm X detestaba a los blancos todos, fueran o no racistas, fueran o no discriminadores, ejercieran o no un poder en contra de los negros, consideraran o no inferiores a los negros. El solo hecho de ser blancos le parecía despreciable. Para mí eso es racismo, y yo creo para cualquier definición razonable. Cuando la Nación del Islam invita al partido nazi de los Estados Unidos a ponerse a uno de sus congresos, y allí tienes sentados a los nazis en medio del
en una reunión de la Nación del Islam, porque tenían los mismos ideales, decía Elijah Mohammed, el que era el líder de la Nación del Islam, y que parece que finalmente fue el que mandó a matar a Malcolm X, porque decía Elijah Mohammed, nosotros queremos separarnos de los blancos y ustedes quieren separarse de los negros, hombre, pongámonos de acuerdo y separémonos. Promovemos el ideal nazi, ustedes promueven el ideal de la Nación del Islam, y finalmente lograremos tener dos países segregados, separados, donde los negros no estén con los blancos y los blancos no estén con los negros. La idea postmoderna, woke, de teoría crítica, como le quieran llamar, de que no es posible que a mí me desprecie a alguien, me discrimine a alguien, me denigre a alguien e incluso me pueda hacer daño desde despedirme o lo que sea por ser blanco, siendo esa persona de otra, entre comillas, raza, es una estupidez. No se aplica a la realidad. Evidentemente, cuando hay movimientos estructurales, movimientos mayoritarios, es posible decir que los negros en Estados Unidos han sido en general discriminados y que la discriminación ha provenido, por supuesto, de los blancos, por lo menos de muchos blancos. Pero eso no vale para decir que cada blanco es un racista, ni para decir que cualquier negro es una víctima del racismo cuando puede ser un victimario. Las generalidades de promedios mayoritarias estadísticas nos permiten entender a las sociedades, pero es un error aplicarlas a las individualidades. No lo puedo ver de otro modo y seguramente me van a poner verde por esto. Pero entonces, eso es a lo que llaman racismo inverso. Yo no creo que exista. Yo creo que existe el racismo o existe la idea de que todos somos iguales y que cuando tienes un amigo no tienes por qué ver su color. Y esto se aplica para mi amigo Wong, para mi sobrina, que ahora es Watson, fue adoptada, para mi hijo, para toda la gente que me rodea, que me ha rodeado en la vida y cuyo color no ha sido determinante para cómo yo los veo. Creo que es posible. Algunos dicen que es imposible, que el racismo es estructural, es indestructible en el tiempo y que por eso solo queda separarnos por identidades. Horrores del mundo de las identidades. Dice simplemente: Sandra, te admiro muchísimo, muchas gracias. Siempre quise saber cómo con nombre y apellido tan judío fuiste criado en el catolicismo. Bueno, pues a ver, San Mauricio Tebano no era judío y el nombre no es judío. San Mauricio Tebano es un mártir cristiano y hablé de él en el vídeo que hicimos sobre los santos, que era negro además. Mira, hablando del racismo, mi nombre es nombre de un santo negro, que luego le quitaron lo negro en el siglo XVII, pero tradicionalmente fue representado como un hombre, como un africano, era San Mauricio Tebano, centurión de las legiones romanas. Así que el nombre no es judío. Schwarz es un apellido que no es forzosamente judío tampoco. Hay muchísimos Schwarz en Alemania que no son judíos, pues Schwarz significa simplemente negro. Hay Schwarz en Austria, hay Schwarz por toda la Europa central. En mi caso, muy sencillo, a mí me adoptó un señor que tenía un apellido que era polaco, de origen polaco, nacido en Łódź, creo que se dice, no lo sé, el polaco es dificilísimo. Que había emigrado a México en 1911, 1910-1911, emigró mi padre para México y me adoptó cuando yo acababa de nacer, y mi apellido es Schwarz, pero no tengo ninguna relación, ni cultural, ni genética, ni familiar, ni de ningún tipo con el pueblo judío, que me parece un pueblo tan admirable como cualquier otro, con los defectos que puede tener cualquier otro. Simplemente que a mí me crió mi familia Huerta, yo soy Schwarz Huerta, a mí me crió la familia asturiana, la familia de origen asturiano y zapoteca. Me crió católico porque es una familia ferozmente católica, como lo he contado en varias ocasiones, y me crió de la manera más natural del mundo. Nací, me bautizaron, mi padre cuando yo tenía 5 años se volvió humo, mi padre adoptivo, y lo veía yo ocasionalmente, pero esencialmente desapareció en mi vida. Yo me crié con mis primos que eran Huerta Trejo y Huerta
el Levet Huerta, y Levet era de origen francés su padre, y un montón de apellidos de los 35 primos Huerta que somos. Así que no es tan raro, no es tan raro, ¿no? ¿Harías un vídeo sobre el caso de las lavanderías Magdalena? No tengo ni idea de qué fue eso. ¿Cree que al pueblo ruso le importa poco el pueblo ucraniano? No. No. Te recomiendo nuevamente que veas el canal 1420 en YouTube de Daniel Orain, a quien ya entrevistamos aquí en este canal. Sigue sacando un montón de vídeos y creo que no sé si sigue el intento de sacar 1420 en español, pero si no, esfuérzate por verlo en inglés, porque allí se ve que los rusos siempre han tenido un enorme cariño al pueblo ucraniano. Por eso fue necesario contarles en la propaganda que se habían vuelto todos nazis, porque si algo odian los rusos, lógicamente es a los nazis, que cuando traicionaron el acuerdo con Stalin, emprendieron una invasión que acabó costando la vida de 20 millones de ciudadanos soviéticos, muchos de ellos ucranianos. Entonces, cuando tú le dices a los rusos que alguien es nazi, su odio lo tienes garantizado. Y es lo que ha tenido que hacer durante 20 años, sobre todo desde 2014, Vladimir Putin, y vamos a hablar de eso hoy, para que la gente esté apoyando esta guerra, que no es contra los hermanos ucranianos, sino es contra los supuestos nazis que todavía no aparecen. Todavía no aparecen. ¿Por qué nadie está ayudando a Haití desde que mataron a su presidente? Es un caos total, porque es un problema meterse. Creo que han llegado tropas estadounidenses y canadienses, no estoy muy enterado, la verdad. Y por un lado creo que está bien que lo hagan y por otro lado me da miedo que lo hagan. ¿Por qué? Porque toda intervención es peligrosa. Es muy fácil desde fuera decir, bueno, esto es un caos total, alguien debería poner orden. El problema es que cuando pones orden, te quedas poniendo orden para siempre, o cuando te vas, revierte esto al estado de caos original, porque tendrías que hacer profundos cambios en la sociedad. Y la sociedad haitiana, desafortunadamente, no tiene una tradición ilustrada y democrática, y sobre todo siempre ha estado dividida en una élite que tiene todo el poder, todo el dinero, todo el ejército, toda la iglesia, concentrado en un grupo muy muy pequeño, y una gran masa a la que nunca se le ha dado la oportunidad de nada, que no tiene educación, que no tiene sanidad, que no tiene vivienda, que se las arregla como puede. Y es una pena porque es el primer país americano que se independiza. Es el primer país americano que se independiza precisamente de una rebelión de esclavos. Así que ojalá y la intervención, si se hace y si se está haciendo, sea en las mejores condiciones posibles y que sea para bien, pero es muy peligrosa siempre la intervención. Y tenemos el caso de Afganistán, donde ahora las mujeres afganas también están levantándose contra el horror, porque conocieron otra forma de vida mientras hubo una ocupación occidental, por lo menos de las principales ciudades afganas, aunque el campo seguía siendo el horror talibán, y que ahora que el horror talibán ha entrado nuevamente a las grandes ciudades, las mujeres que se habían acostumbrado a ser reconocidas como personas, a tener libertades, a tener derechos, a tener escuela, a tener puestos de trabajo, a tener puestos de responsabilidad, que es lo que se logró en esos años, pues ahora están protestando y pagando con la vida nuevamente algunas de ellas. ¿Le gustó Roma de Alfonso Cuarón? Sí, mucho. Alfonso es un poco más joven que yo, y yo era un poco más pobre que Alfonso. Entonces yo no tenía una casita en la del Valle como él, que es la que está representada en la película, sino que yo vivía en un pequeño departamento, pero en Polanco. Pobres, pero en la Chapultepec Morales, pero siempre creíamos que era Polanco porque así, parecía que eras de los ricos. Es como ahora vivo en Perchera, pero mucha gente aquí del barrio dice que están en Gijón Sur, porque suena más cachetón, porque el barrio de Gijón Sur, que está aquí a 3 calles, pues es de casas nuevas. El barrio donde estamos aquí en Perchera es un barrio obrero. Y Chapultepec Morales era más o menos así, un lugar de clase media de medio pelo, pero a 4 calles de Polanco, donde estaban las casas de los ricos. Bueno, entonces, pero fuera de eso, esa niña que representa
esa sirvienta, Nana, que representa, ¿no?, la actriz, es idéntica, pero casi de cara, a mi nana Pancha, Francisca, que me cuidó en mi infancia cuando no había guarderías y mi madre tenía que ir a trabajar, pues porque mi padre se había hecho humo. Entonces yo tenía a Pancha, Panchita, y era una mujer oaxaqueña, sin escuela, sirvienta como única forma de supervivencia, y que sin embargo era la mujer más cariñosa, más adorable, más preocupada, más entregada, más noble. Entonces la veo yo en la película, y yo en 1971, por ejemplo, yo no estuve en la manifestación, porque ese día cambiábamos de sociedad de alumnos en la escuela donde yo estudiaba. Entonces yo tenía que ver con algunos de los que cambiaban, de los que iban a tomar posesión, y entonces se hizo el cambio de junta directiva de la sociedad de alumnos. Y cuando salíamos de la ceremonia de la sociedad de alumnos, me acuerdo que llegó uno que es un chico de origen vasco, hijo de refugiados vascos en México, refugiados de la guerra civil, y nos gritaba: están matando a la gente en el casco de Santo Tomás, el casco de la hacienda donde ocurrió la matanza del 10 de junio, ¿no? Están matando a la gente en el casco. Y entonces dijimos: espera, ¿cómo están matando a la gente en el casco? Si tenemos a varios amigos allí. Y hubo quien se pasó la noche haciendo llamadas telefónicas tratando de localizar a profesores y alumnos que teníamos que habían ido a la manifestación del 10 de junio cuando los halcones los atacaron. Es el México que yo viví en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, creo que está magníficamente bien representado. Creo que la honestidad artística en ese sentido de Cuarón es maravillosa, es absolutamente extraordinaria. Creo que las actuaciones son de locura. Y sí, es una película que me pareció importante en la medida en que retrata artísticamente, con las licencias poéticas que debe tener cualquier obra de arte, porque es una obra de arte, no es un documental, cosa que luego a la gente hay que recordársela, pero que retrata un momento, una época de México, y concreto de la Ciudad de México, y de cierto estrato de la Ciudad de México que es relevante, y que es históricamente relevante el momento, y esa clase de la que salimos algunos, ¿no? Finalmente, para bien o para mal. No todos son los ricos de toda la vida, también algunos pobres, pues algo hicimos, ¿no? Bueno, sigo con un par de cositas más. Siempre dedicamos la primera media hora a esto. Lo vamos a hacer rapidísimo. Oscar Álvarez me pregunta: ¿consideras que países con un pasado imperialista deberían dar algún tipo de indemnización a los lugares que afectaron? No, pero lo hacen. Es lo más curioso. Si los países poderosos, que son todos resultado del colonialismo, tienden a dar grandes cantidades de ayuda externa a países a países en desarrollo, como les llaman, o el tercer mundo, países pobres, etc. Lo hacen. Y algunos se sienten tan culpables. Holanda suelta unas cantidades de dinero increíbles. Luego se hace mal todo, pero esto yo se los trataba de explicar a un tonto. Ya ven que en Twitter pues, es tontilandia. Y uno: no, es que claro, si voltearan a África. Y uno: mira, a ver, espera, el Reino Unido da una cantidad de dinero a los países africanos, España da dinero a los países africanos, Francia da dinero a los países africanos, mantiene relaciones diplomáticas con las antiguas colonias que tienen el francés como idioma. El Reino Unido da una gran cantidad, y si yo me entero de lo que pasa en África, porque veo la BBC, porque tiene segmentos dedicados a África que no tienen otras televisiones. Para el estadounidense África no existe, por ejemplo, ¿no? Pero esta idea de una justicia histórica no se puede traducir en tu abuelo me robó una gallina, así que tu abuelo le robó una gallina a mi abuelo, así que tú tienes que pagarme la gallina a mí. No. ¿Por qué? Primero, yo no soy el victimario.
La gran mayoría de la población de los países ricos, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero parece que no se entiende, la mayor parte de la población de los países ricos que depredaron a otros con los mecanismos coloniales, nunca vieron un céntimo de eso. Si la plata que España saca de Perú y de México y se trae a España, no se la reparte a los españolitos de a pie, que siguen siendo pobres de solemnidad hasta los años 70. 1970, no 1670. Es decir, esa idea de países ricos nos genera la idea de una bonanza económica que es posterior a la Segunda Guerra Mundial en los países europeos. En la Inglaterra de fines del siglo XIX se vendían niños. La pobreza era enorme. Había millones de niños en la calle. Y esto, cuando hice el video del trabajo infantil, lo comenté. Se vendían niños. En Oliver Twist, a Oliver Twist lo venden. La pobreza que había en el Reino Unido era absoluta, era degradante, era descarnada. Ahora los herederos de esos pobres que no vivieron nunca la bonanza del colonialismo, ahora les vas a pedir que te devuelvan ¿qué? Si ellos no fueron los beneficiarios. Los beneficiarios siempre fueron las élites en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en el Reino Unido. Entonces es el otro elemento. No solo no eres culpable, sino que además tus ancestros tampoco se beneficiaron del tema. 2. Los que conquistaron lugares como México son los ancestros de los actuales mexicanos. Los españoles que se quedaron aquí en España no hicieron nada. Los que cometieron atrocidades, que se cometieron, lo niegue quien lo niegue, fueron los que hoy son tus abuelos o los míos, ¿no? El mío no, porque el mío llegó a México en 1890. Pero bueno, los ancestros de mi abuela, la parte española de mi abuela, probablemente fueron conquistadores, ni hablar. Si los Huerta, los Trejo, los Pineda o la ristra de apellidos que tenemos. ¿Por qué tendría que crearse una deuda histórica? Esta es una visión absolutamente cristiana, ¿no? Adán y Eva cometieron el pecado original, entonces tú tienes que sufrir para poder ganarte el cielo. Oye, pues si yo no me comí nada. No, sí, pero los pecados de los padres serán visitados en los hijos hasta la 7ª generación, dice en un momento dado la Biblia. Y eso queremos hacerlo. No, mira. Las injusticias del pasado son para aprender de ellas, no son para resolverlas, porque no se puede. Las víctimas de las injusticias del pasado ya no están entre nosotros, y los victimarios tampoco. Cuando esto se traduce en injusticias actuales, como es el caso de la población negra en los Estados Unidos, no es que repares la esclavitud de sus abuelos, que es absurdo, es que les des igualdad de oportunidades a ellos, independientemente de que el origen de su situación socioeconómica haya sido precisamente un pasado de esclavitud y después unos años de discriminación brutal, que ya no eres esclavo, pero sigues siendo ciudadano de segunda clase, hasta más o menos 1970. Estamos hablando de fines del siglo pasado, cuando cambiaron cosas que ahora vemos como si hubieran ocurrido toda la vida. No creo en ese tipo de reparaciones históricas, creo en las reparaciones de las injusticias de hoy. Creo en las reparaciones de las injusticias de hoy. Creo que debemos tratar de luchar contra las injusticias de hoy, pero no colgados de facturas caducas del pasado que no nos enseñan nada más que a odiarnos nuevamente. Y esto yo lo digo cada 12 de octubre. ¿Qué vas a hacer tú, mexicanito? Te vas a ir a Italia y en cuanto veas, te bajas en el aeropuerto de Fiumicino y en cuanto aparece uno de estos señores, hay unos señores muy simpáticos con su uniforme que te dicen dónde están los autobuses, porque claro, casi nadie toma taxi de Fiumicino, Italia, de Roma, perdón, nos vamos todos en autobús apiñados como sardinas en lata. Yo he hecho unos viajes en autobús, el de París fue maravilloso. Y llegas a ese señor, le pateas una espinilla y le dices, hijo de tu madre, Colón
encontró América y nos provocó unas desgracias enormes. Dame dinero. Y el pobre ciudadano romano con la espinilla machacada te va a decir, pero ¿de qué vas, tío? ¿Qué estás hablando? Así de idiota es. Así de idiota es. O, te la pongo más fácil, alguien que nazca hoy en Tlaxcala, se va a la Ciudad de México, se encuentra el primer originario de la Ciudad de México. Oye, ¿tú eres de dónde eres? No, pues yo soy de Tepito. Muy bien, ¡pum! ¿Y por qué? Porque los aztecas conquistaron a los tlaxcaltecas y me debes 2,000 pesos. Esa lógica no creo que tenga ninguna base razonable. Vamos a hablar de cosas, y ya que me lo habían pedido tanto, ya que estamos hablando de pielfinismo, vamos a hablar de un poco de pielfinismo que se dio el otro día, aquí, hoy. Bueno, a ver, esto pasó en un programa, creo que fue el programa ayer o antier, aquí en España. Pero es un ejemplo del pielfinismo y el postureo que a mí me tienen enormemente preocupado porque no nos llevan a ningún lado. Y esto empieza en un programa que se llama Pasapalabra. Es un concurso donde concursantes, a veces acompañados de... dos concursantes acompañados, cada uno de ellos por un famosete. España tiene una gran producción de aceite de oliva, de vinos y de famosetes. Hay de jamones, por Dios, de jamones. Y de quesos, los quesos asturianos son los mejores. Pero aparte de eso, y de otras muchas cosas, España produce famosetes. ¿Qué es un famosete? Un famosete es alguien que es famoso. ¿Por qué? Porque ganó el premio Nobel, porque escribió un libro. No. Es famoso porque es un trabajo, es un oficio. El famoseo. España fue el precursor de las Kardashian, para ponerlo en palabras sencillas. Es decir, de la gente que es famosa por su existencia. Y entonces los famosetes acompañan a los concursantes y les ayudan a responder preguntas. Son preguntas referentes a la cultura y sobre todo a la lingüística. Y en este caso, pues por lo visto les preguntaron acerca de una canción horrorosa que hace 40 años me molesta porque es del pop más ñoño, del pop más anodino. Por lo menos el grupo que la hacía tenía buenos músicos, eso sí, porque el grupo era Los Hombres G. Pero era de ese pop intrascendente que podía vivir sin él y sobre todo sin oírlo todo el tiempo, y durante mucho tiempo esto se oyó demasiado en todos lados. Y entonces pasó esto en la televisión española. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla. La del famoseo es esa. Se llama Ana Morgade. Con un niño pijo en un Ford Fiesta blanco. ¡Todo! Y un jersey amarillo. ¡Devuélveme a mi chica, venga! Se están divirtiendo, ¿no? ¡Güey! Es parte de la cultura popular, de modo. Y otra cosa que también tengo que decir, porque la canción está muy guay, Pero, y aquí es donde viene... Ay, hermanitos. Pero... hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien. Mamón. Y lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar. Y luego lo de devuélveme chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo, ni prestarlo, ni robarlo. Ha envejecido muy mal esa canción. Ha envejecido mal la letra. La canción es un temor. A ver, genios. ¿Han oído la música de todo el siglo XX? Y del XIX, del XVIII, del XVII, del XVI, del XV, del XIV, del XIII, del XII. Por todo envejecido mal, porque es distinto a la visión que tenemos del mundo actualmente. ¿No se han dado cuenta? A ver. Esto alcanzó unos niveles bien preocupantes, porque primero que nada, ante esta reclamación de Ana Morgade, no me acuerdo por qué es famosa, pero es famosa, el programa sintió que se les venía encima. Claro, el programa sintió que se les venía encima una gorda,
¿Cómo se atreven a poner esa canción? Entonces rápidamente dijo en Twitter: aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. Pasapalabra, programa número 626. Con esto se tratan de evitar la bronca que les puede caer, porque en ningún momento lo hicieron con toda la inocencia con la que se canta esta estúpida canción. Por favor, vamos a poner esa canción que fue bien famosa. ¿Y quién se va a poner a ver en el horizonte que vienen los 4 jinetes del Apocalipsis más el 5.º jinete del Apocalipsis, que es ofendidito? El caballo ofendidito. Entonces tuvo que venir el autor de la canción, David Sumer, líder de Hombres G, a decir: la canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa? Y total que me han acabado poniendo a mí del lado de David Sumer, y he tenido que hacer un tuit diciendo: es que tiene toda la razón. Porque vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta mujer, que es un personaje de la televisión, insisto, no me acuerdo qué es, a lo mejor es una periodista importantísima con un Pulitzer, y yo le estoy denigrando aquí, lo siento si es el caso, Ana, ¿por qué dice esto? ¿Está ella preocupada porque alguna persona que escuche esta canción considera que decirle a alguien marica o decirle a alguien mamón está muy bien y tiene que hacer una labor social de contención de un desastre lingüístico educativo? No. Nadie se toma en serio esta canción. Efectivamente, como dice Sumer, pues una broma. Jaja. ¿Por qué lo hacen? Porque demuestran que son virtuosos, que son adecuados para su público, que la gente puede confiar en ellos porque ellos están ajustados al dogma que ciertas personas consideran que debe regir toda nuestra forma de hablar y de ser y de pensar. Y entonces le van a aplaudir. Y mucha gente efectivamente le aplaudió. ¡Ay, qué valiente! ¡Ay, qué bueno que Ana dijo esto! ¡Ay, sí, no, es que esa canción, uy, qué barbaridad! Cuando conozcan las letras, si algún día dejamos Sufre mamón, devuélveme a mi chica, y se van, por ejemplo, a los cantos de Burana, Carmina Burana, por ejemplo, que son del siglo XII-XIII, mal no recuerdo, es una recopilación que se encontró en Burana. Carmina quiere decir cantos, no es una chica que se llama Carmina, o como decía un amigo gallego, Carmiña, no. Los cantos de Burana, y el día que los lean, ahí va a arder Troya. El tendero me da el color para ruborizar mis mejillas, así puedo cazar a los muchachos, gracias a ti por cortejarme, miradme muchachos y dejadme complaceros. Haced el amor, muchachos y muchachas adorables, el amor os hace intrépidos y os permite ser muy honorables. Miradme muchachos y dejadme complaceros. Bienvenido mundo, tú que estás tan lleno de alegrías, yo seré tu esclava siempre segura en tu amor. Ay, Dios mío, la mujer dijo que va a ser esclava, ¡qué barbaridad! Miradme muchachos y dejadme complaceros. Este es el Hramer Give die Varme Mir, es la 8ª canción de los Carmina Burana. No sé si a esta le puso música Karl Orff, pero hay varios de ellos, ¿no? El del En Taberna cuando todos bebemos, o es el In Taberna. A mí me gusta muchísimo, me gusta mucho la versión original, porque en algunas cosas había la música original de los Carmina Burana. El amor vuela por todos lados y es capturado por el deseo. Jóvenes, hombres y mujeres, copulad merecidamente. Mucha gente cree que está oyendo algo así como muy religioso. Este es el tipo de cosas que el día que las oigan en Pasapalabra y esta persona y muchos de los que están alrededor que necesitan el aplauso de un público que de otro modo no solo se les podría poner de espaldas, sino que podría proceder a cancelarlos. Y sí existe la cultura de la cancelación, aunque no es como se la plantea la ultraderechona, pero sí existe. Pues la mejor forma de evitarlo es siempre apuntarse a esto, lo que se llama la señalización del propio virtuosismo, para dejar claro que yo pienso correctamente, como una monja en el medievo, oponiéndose
al sexo ya no solo propio, sino también ajeno. ¿Saben qué? Me da horror, de verdad. Me da horror. Vox tiene aliados en Latinoamérica, el partido de Pablo Iglesias también. ¿El PSOE tiene algún vínculo con Latinoamérica? No lo sé. ¿Ayudaría en algo mejorar la formación política de la izquierda latinoamericana? A ver, el problema es que el partido mexicano que está en la Internacional Socialista es el PRI, de los orígenes de la Internacional Socialista cuando se forma. Yo he comentado directamente, yo he pedido a la Internacional Socialista que echen al PRI, pero no me hacen ningún caso, porque no se puede echar un partido. Creo que sí hay vínculos, creo que sí hay una socialdemocracia incipiente en México, pero el problema de América Latina siempre ha sido que el pensamiento marxista fue fuertemente promovido en la Guerra Fría y dejó poco espacio vital de respiración, poca agua en el acuario a otras formas de la izquierda. No lo sé, pero yo creo que sí, evidentemente. El único futuro que tiene la izquierda latinoamericana no es el reciclaje eterno del marxismo. El futuro de la izquierda latinoamericana, de una posibilidad de acciones de izquierda, de políticas de izquierda en América Latina que realmente mejoren la vida de los más desprotegidos, pasa necesariamente por la socialdemocracia. ¿Cree que Rusia puede ganar la guerra? No lo sé, pero te voy a contar luego qué pasaría si Rusia la ganara. Yo creo que no. Yo creo que Rusia va a perder. Estoy absolutamente convencido que va a perder la guerra y estoy absolutamente convencido que Putin probablemente no vea el final de la guerra. ¿Crees que los audiolibros son más accesibles a la literatura para quienes no acostumbramos a leer? Sí. Si no puedes leer, oye audiolibros, pero el audiolibro tiene el problema de que está interpretado por otra persona. Es como en menor medida, claro, como las películas, las adaptaciones cinematográficas. Cuando yo leo un libro, las voces las voy inventando yo soy el director de mi propia película. Yo me imagino las voces de cada uno de los personajes, además de la voz del narrador. Y si el narrador es narrador omnisciente, me imagino una voz distinta que si el narrador es uno de los protas. Me imagino todo lo que cuenta solamente con palabras el libro. En el momento en que pasas al audiolibro, estás oyendo la voz de una persona. Y eso condiciona el tipo de imágenes mentales que te vas a crear del libro. Obviamente, si no hay de otra, es una opción, no queda de otra. Pero yo prefiero leer el libro, la verdad. Es que es la máquina del tiempo, es una nave espacial, es un barco, es todo. Y todo lo haces tú en tu cabeza, a partir de simplemente las palabras puestas en blanco y negro en la página, y eso tiene un nivel de magia que pierdes con cualquier otra cosa, ¿no? Y si no caemos en aquello, yo me acuerdo aquella vez que un profesor de literatura en la UNAM, en la universidad, preguntó quién había leído El Quijote y alguien levantó la mano y preguntó si vimos el musical de Man of La Mancha, ¿vale? ¿Qué creen? No valía. Nosotros en Venezuela también pasamos por esa situación y al liberarle los precios ahí mismo en aquellos llenos. No sé qué estás hablando. Pero bueno. Fue excelente la entrevista con el doctor Tello. Gracias por ello. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Marisur33. ¿Qué opina de la renuncia de Liz Truss? Que se tardó. Es un desastre como no se ha visto. Pero Liz Truss tiene, sin embargo, logros muy importantes. 3 por lo menos. Y hay que señalar los logros de Liz Truss. Primero, logró el récord de permanencia más breve como primera ministra. El anterior lo tenía un señor que en el siglo XIX fue primer ministro durante 119 días y no llegó al 120 porque falleció. Ella logró dejar de ser primera ministra en solo 45 días. Hubo incluso pusieron una foto de ella junto a una lechuga hace 6 días, a ver quién duraba más, si ella o la lechuga. La lechuga ha ganado. Esto lo hizo el diario The Star. Segundo gran logro de Liz Truss, le ha devuelto la vida a un partido laborista que había sido dejado catatónico por el señor Corbyn, por el antisemita Corbyn, por el pro-Brexit Corbyn, por el idiota Corbyn, que destrozó buena parte del maravilloso legado del laborismo británico. Tercer logro, muy importante de Liz Truss,
ha hecho que un poco más se hagan conscientes los británicos del error espectacular e histórico que ha sido el Brexit. El Brexit va a pasar a la historia como una de las metidas de pata más horrorosas de país alguno en la historia. Y creo que cada día se dan cuenta más británicos, y en parte ha sido gracias a Liz Truss. Así que, aplausos. Me haces preguntas yo creo que el Partido Demócrata no va a conseguir, no va a permanecer en el poder, permanece por fuerza, porque las elecciones son dentro de 3 o 4 semanas, son elecciones intermedias, solamente legislativas, y la idea es que conserva el Senado y la Cámara de Representantes. Yo creo que es probable que los consiga, contra la tendencia que generalmente es a que en las elecciones legislativas se vote en contra del presidente. Pero estamos en tiempos atípicos en los Estados Unidos y en todos lados, así que, bueno, me podría recomendar un libro de Sergio Ramírez para conocer su experiencia en la Revolución Sandinista. No conozco libros de testimonio de Sergio Ramírez, él es novelista, yo lo he conocido siempre como novelista. De hecho, he hablado con él, a ver si podemos tenerlo como invitado aquí. ¿Qué opino del estoicismo? Pues, no sé, ¿qué es el estoicismo? Esta filosofía de los griegos está bien en aquel entonces. Octavio Paz, Borges y Lezama Lima representan las 3 patas de la mesa intelectual del siglo pasado. No. Octavio Paz, de Lezama Lima no lo conozco políticamente, lo conozco su poesía, pero Borges es la cumbre máxima de la literatura en español del siglo XX, Octavio Paz es la cumbre de la poesía mexicana en buena parte, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, pero intelectualmente Borges vivía en mundos de lo más raros, donde acababa siendo amigo de Pinochet, y Octavio Paz acababa siendo amigo de los neocons y un traidor a la izquierda. Así que no creo que sean de ninguna manera las 3 patas de la mesa intelectual del siglo pasado. No he visto las declaraciones de Bukele, sigo sin... No, lo que opinan los antropólogos que no tienen bases experimentales no lo comento yo porque son ocurrencias de ellos. Yo tengo otras ocurrencias, las mías son más guay. ¿Algún día haré un video sobre la santería? No lo sé. ¿Schwarzenegger significa negro negro? Creo que sí. ¿No tiene miedo a que el traductor y GTP3 le quite el trabajo a los traductores y escritores? No, y en la industria de la traducción lo tenemos además bastante claro, y esto yo lo he estado comentando con las organizaciones con las que yo trabajo. Sí, los manuales de técnicos, por ejemplo, serán más fácilmente traducidos por traducción de máquina, pero siempre con revisión humana, porque sale cada cosa. Yo he usado traducción de máquina, he corregido traducción de máquina y no estoy preocupado para nada. ¿Por qué? Porque los matices y las imprecisiones del lenguaje solo los puede apreciar un ser humano. Y no creo que los pueda apreciar una máquina por 1000 razones. 2. La literatura, el marketing, la mercadotecnia, la publicidad, lo que es el texto más literario, no tiene nada que hacer ni las máquinas de traducción, ni los máquinas de texto, el software de redacción. Porque es artificial, pero no es inteligente. No tiene ninguna inteligencia que yo te diga, pon un perro en una silla y que tú busques 1.000.000 de fotos de perros, las promedies. Luego busques 1.000.000 de fotos de sillas, las promedies. Luego pongas al perro encima de una silla porque sabes lo que significa silla, encima. Mucha gente está impresionadísima con eso. Yo he estado jugando con el DALL-E 2, he estado jugando con varios sistemas de inteligencia artificial, que ya incluso creo que pasé algunas cosas aquí de lo que había yo hecho. No me impresiona, no veo que pase. Y llevamos muchos años diciendo que las máquinas, la traducción de máquina nos va a sustituir a los traductores. No, ayuda mucho a veces,
ayuda mucho, sobre todo si tiene buenos glosarios, pero los glosarios los hacen seres humanos porque un glosario no lo puede compilar una máquina. Este es un caso, por ejemplo, clarísimo. Entonces, el hecho de que cambie la traducción, pues mira, cambió cuando yo dejé de hacer la máquina y la empecé a hacer en ordenador, en computadora. Yo llegué a alquilar un Apple II Plus para traducir una cosa, para traducir una novela. La alquilé porque veía yo que era mucho más fácil corregir que volver a escribir las páginas o tachar con X en la máquina de escribir, ¿no? Y entonces, pero esto fue hace añísimos, un Apple II Plus, imagínate, esa es la prehistoria. Así que no me van a quitar el trabajo, no creo. Según encuesta hecha en algunos países hispanoamericanos, la mejor voz ha sido de Javier Solís. Favor su opinión, no hay muchas grandes voces. La de Jorge Negrete es una gran voz, la de Pedro Vargas es una gran voz, la de Gardel es una gran voz. Depende además del tipo de música al que te vayas. Había grandes voces, bueno, en propia República Dominicana. Estoy tratando de pensar, el que escribió precisamente Lamento Borincano, perdón, pero una voz extraordinaria, yo creo que, y en Cuba ha habido excelentes voces. Por favor, Celia Cruz. Así que nada, eso de el mejor, no existe. Yo le explico eso a mi hijo, cuando dice, ¿quién fue el mejor pintor? Ninguno. El que más me gusta a mí es uno y otros que me gustan, pero no existe el concepto de mejor porque no hay un baremo objetivo para manejarlo. Vamos a tomarnos unos segundos. Me alargué mucho con lo que ya hice, pero vamos a acabar más tarde hoy. Vamos a tomarnos 2 minutos y volvemos. Bueno, seguimos y continuamos. Espero que ustedes hayan hecho todo lo que tenían que hacer hasta ahora. Y vamos a ver algunas cosas más del chat. Vamos a hacerlo de 2 horas y media hoy, pero es que luego se me hace tarde para sacar al perro. Es que yo tengo una vida totalmente normal y clase mediera, y entonces tengo que sacar al perro y acostar al niño, ¿no? Bueno, ¿crees que la presencia de grupos religiosos en las cárceles son necesarias para la conversión de los internos y su reintegro en la vida civil? ¿No te has dado cuenta de que la gran mayoría de los delincuentes son creyentes religiosos ya y que eso no parece haberles servido mucho para impedir que delincan? Piénsalo.
El porcentaje de ateos en las cárceles es muy pequeñito. De hecho, el porcentaje de ateos en las cárceles es mucho menor que el porcentaje de ateos que hay en la sociedad civil, en la sociedad fuera de la cárcel, lo cual quiere decir que los ateos tienden a delinquir un poco menos que los creyentes. No sé si esto tenga algún valor estadístico, simplemente es un hecho. Pero entonces, si ya eres un creyente religioso y sin embargo de todos modos delinquiste, ¿convertirte en qué? ¿A otra religión? ¿A otra versión de la religión? ¿A otra denominación religiosa? ¿Y cuál será la buena, tú? Es un mito estadounidense maravilloso, ¿no? Entonces, conoció a un pastor y entonces ya se volvió buena persona. Hasta de Jeffrey Dahmer lo estaban contando, ¿no? El otro día veía yo cosas sobre Jeffrey Dahmer. Y sí, conoció a un pastor y lo bautizaron. Bueno, también lo bautizaron cuando era joven y no sirvió de mucho. No, es un mito. Es un mito. Otra anécdota, la mamá pregunta, ¿cómo se llama ese amigo que es diferente? Y el niño responde, mamá, todos somos diferentes, si no, ¿cómo nos reconocerían nuestros padres? Así es. Gracias por los abrazos desde Alemania. ¿Y qué hay de aquellos que son 100% indígenas? No existen. Quizás algunos grupos amazónicos sean 100% indígenas, pero creo que el criterio genético no debería ser el determinante para trabajar con los derechos y libertades y dignidad de una persona, ¿no? ¿Qué importa que alguien tenga 100% sangre pura, indígena o alemana? ¿Qué nos dice eso respecto a la persona? Yo te digo que nos dice, nada. ¿Qué significa guay bonito? Chiro. En México sería chido. No sé en otros países qué sería, pero por ahí va. Bueno. Voy a contarles algo que he pensado mucho tiempo. Algo en lo que he pensado mucho tiempo, porque verán, les cuento la historia. Yo durante muchos años, entre otras cosas, cuando yo me dedicaba a escribir comunicación corporativa, comunicación de empresas en México, me permitió conocer además los entresijos de muchas empresas, procesos de producción, complejidades de las cadenas de suministros y demás, cosa que me ha servido para tratar de entender el mundo a mi alrededor en su complejidad. Y una de las empresas con las que más trabajé fue la que en México fue durante muchos años Seguros Monterrey, creo que fue Seguros Monterrey a Etnia, y que no sé si existe actualmente, pues hace 20 y tantos años que no estoy por allá. Pero yo hice muchos trabajos para ellos, lanzábamos productos y era cosa de explicarles los nuevos productos, los nuevos seguros a los vendedores de seguros, decirles a qué mercado iban dirigidos, cómo podían colocarlos, etcétera, etcétera, y por supuesto qué premios iban a tener los que vendieran más seguros, porque así funciona el mundo de las ventas. Por lo menos en México es muy el sistema estadounidense de la convención anual de ventas y el premio y el viaje a París y el viaje a Acapulco y los reconocimientos al mejor vendedor. Así ha funcionado y así funciona. Y escribí mucho sobre la historia de los seguros. Y a mí me llamaba mucho la historia de los seguros porque tiene una característica que no entiendo cómo le molesta a otros cuando se traslada a otros espacios. A ver si me explico. El objetivo de un seguro es distribuir el riesgo. Es decir, tú pagas una prima por el seguro de tu auto. Si durante un año no chocas, ¿consideras que no debías haber pagado el seguro? ¿Que te robó el seguro? No. Considera que tuviste suerte y que, bueno, pues seguirás pagando tu seguro por si un día pasa algo. El que chocó y pagaba una prima determinada puede recibir un beneficio mucho mayor. Es decir, puede recibir el precio total de su vehículo, que puede ser muchísimo mayor de lo que pague de primas de seguros durante todo el año. ¿Sí?
Y así funcionan los seguros de vida, y así funcionan los seguros de incendios, y así funcionan los seguros contra robo, los seguros de responsabilidad civil, etc. La distribución del riesgo, la ley del promedio general. ¿Sí? Y a nadie le parece mal. Mira, las cooperativas, los guilds no me acuerdo cómo se llaman, los guilds en español, pero los guild en Holanda, todos los pescadores, por ejemplo, sobre todo los transportistas y los pescadores, la gente que se juega mucho la vida, organizó cosas parecidas a los seguros desde tiempo inmemorial, por lo menos desde tiempos de Hammurabi, porque hay disposiciones de seguros en el código de Hammurabi, créanlo ustedes o no. Pero piensen en el medievo, ¿no? La cofradía de pescadores era tal que si alguien no pescaba o perdía su barco, entre todos cubrían la pérdida. Todos aportaban en la inteligencia de que si un día a ellos se les hundía su barquichuela, los demás los iban a apoyar. Esto permite la supervivencia mutua en circunstancias adversas. Es muy simple, no me parece problemático. Y esto se puede hacer no solamente con dinero, se puede hacer con reconstrucción. Oye, mira, pues entre todos reconstruimos tu barquito. Generalmente los pescadores pues, también son carpinteros porque no muchas veces fabrican sus propias embarcaciones. Entonces, oye, mira, si pierdes tu barquichuela, pues entre todos construimos otra barquichuela y será la Pepita 2 y luego la hundes y es Pepita 3. Los vecinos se ayudan entre sí así. Había sociedades benevolentes, por ejemplo, entre los griegos y romanos en el 600 antes de la era común, que cuidaban a las familias de los miembros de la sociedad que habían muerto. Una especie de seguro de vida. Y pagaban los gastos de sus miembros. Son las prácticas que tenían las cofradías en toda la Edad Media y en el Renacimiento. Bueno, esto evoluciona hasta los seguros. Los seguros utilizan tablas matemáticas actuariales mucho más serias para saber cuántos automóviles chocan al año y por cuánto debes vender las primas para ganar dinero y al mismo tiempo tener dinero para pagar los siniestros cuando la gente, de los que sí chocan. O el seguro, el seguro de vida de los que sí se mueren. Porque como decía alguien lo decía, en un seguro de vida lo que haces esto es una apuesta con la compañía de seguros. La compañía de seguros, basada en sus tablas actuariales, apuesta que tú no te mueres. Y tú apuestas a que sí te mueres. Generalmente gana la compañía de seguros. Por eso es un buen negocio. ¿Se entiende todo esto? Bueno, pues los impuestos son iguales, pero no sé por qué no les gustan a los mismos a los que se aseguran contra todo. Es el bien general. Es el promedio general. Es la distribución del riesgo. Yo pago mi sanidad pública, pero igual un año no la uso. Y otros van a recibir un trasplante de corazón, 2 rodillas nuevas, 2 caderas, un riñón, un tratamiento contra el cáncer más caro que un hijo tonto en Oxford. Y entonces les parece muy mal. ¿Por qué yo voy a pagar con mis impuestos que le pongan un corazón a otro? Por lo mismo, por lo que te aseguras, papá. Yo nunca he visto una diferencia en eso. Obviamente hay gente que va a salir más beneficiada en un momento dado que otra. Pero a lo que estás jugando es a que si tú llegaras a necesitar ese beneficio, que exista los recursos necesarios para cubrirte. En la sanidad, en la educación. ¿Por qué le voy a pagar la educación a otro? Porque el día que no puedas pagar la educación a tus hijos, los otros les van a pagar la educación. Y mientras mejor educación pública tengamos, mejor educación podrán tener tus hijos o tus nietos si un día fracasa tu maravillosa empresa, porque tú cuando dices eso, seguro eres rico. La mayoría de los que lo dicen, además, ni siquiera son ricos. Nadie que tenga millones de dólares está discutiendo conmigo en Twitter sobre Mercado Libre, ¿verdad? Los que vienen a dar lata son pobres diablos como yo. Pero defensores del individualismo y el ultraliberalismo, neoliberalismo, libertarianismo. ¿Y yo por qué tengo que pagar impuestos que son un robo para ayudar a otras personas? Cuando yo me basto por mí mismo, que no se bastan por sí mismos tampoco. Yo creo que no están pensando correctamente.
El ser humano no es individual, lo sabemos, tiene derechos individuales, libertades individuales, por supuesto, y debe reconocerse su dignidad individual. Pero es un animal que sobrevive en sociedad, y sin la sociedad el ser humano generalmente muere. El superindividualista Mad Max y de la historia de los Estados Unidos y de los cuentos que se contaba Ayn Rand, pues no existe, porque al final siempre está beneficiándose de la sociedad en la que vive. Y ahí tienen a Elon Musk, que no solo le está cobrando $4,500 al año por cada terminal a los ucranianos, sino está diciendo que se los está dando gratis porque quiere que Estados Unidos le pague. Porque Elon Musk ha vivido del dinero público toda su vida. Toda su vida. Entonces, yo quería dejar esta reflexión para que la tengan ustedes a ver qué diferencias hay entre los seguros que adoptan con tranquilidad y sin crítica alguna los que tienen dinero y los que podrían ser más individualistas, libertarianos, ultraneoliberales y demás, con lo que hacemos con los recursos de toda una sociedad para tratarle de resolver problemas a toda una sociedad, que esto implica poner presas y poner carreteras para que tus camioncitos lleven tus mercancías a donde las vendes, y que haya iluminación, y que haya policía, que haya ejército, y que haya bomberos, y que haya una serie de cosas de las que te estás beneficiando cuando crees que eres un individualista del copón bendito. Y no lo eres. ¿Me equivoco? Tal vez. Ahora pasa algo. Este ratón también entra al iPad aquí. Entonces luego no encuentro el ratón aquí, no aparece, porque claro, está de visita por acá. Así me pasan las cosas a mí. ¿Qué más tenemos? La historia, Sergio Hernández, buen día desde Guadalajara. ¿Qué tan afectado quedará México en el escenario exterior por sus posturas o políticas exteriores? No lo sé, no tengo idea. En México siempre hemos querido creer que somos muy relevantes en cuanto a la política internacional. La realidad lo hemos sido poco. Lo cual además va en función directamente de tu poder. Y el poder es cultural, es económico, es político y es militar, y poco más. Entonces, los países como México, que tienen poca potencia económica, poca potencia social, poca potencia cultural y poca potencia militar, pues no tienen demasiado que hacer en el concurso internacional, sino tratar de ubicarse. México fue importante en América Latina porque vivía a un ritmo distinto que el resto de América Latina durante la Guerra Fría concretamente. Y esto fue en parte porque por motivos que alguien algún día me debía explicar. Algún amigo mío trató de explicármelo un poco, pero no lo tenía muy claro, y luego me dijo que buscara otro que tampoco, que ya no podía hablar con él. Pero en México, la Unión Soviética y Cuba no pagaron guerrillas. Los guerrilleros mexicanos eran todos maoístas. Entonces, en vez de entrenarse en Cuba, se entrenaban en Pyongyang, en Corea del Norte. Sí. Y bueno, el maoísmo, China nunca tuvo la mano ancha que tuvo Rusia para pagar revoluciones. Entonces, México no se vio bajo la tesitura de ser verdaderamente desafiado por un movimiento revolucionario, y por otro lado, México siempre jugó a ser progresista. Digo, el PRI estaba en la Internacional Socialista, pese a no serlo. Pero siempre México jugó a este doble asunto de favorecer a sus élites, pero decir que era muy progresista. Y se dictaban unas leyes maravillosas que tiene México, que luego no se cumplían nunca, pero eran maravillosas. Y entonces México pudo jugar en un espacio distinto del resto de América Latina, y luego nos dedicamos a recibir a los perseguidos chilenos, a los perseguidos uruguayos, a los perseguidos argentinos, a los perseguidos panameños, a los perseguidos brasileños, a los perseguidos peruanos, y no me acuerdo qué otro. Seguro que hay guatemaltecos. Mi gran amigo Otto Raúl González fue producto del exilio guatemalteco. Estoy rodeado de amigos de los exilios, de los golpes de Estado de América Latina, y de todos ellos, además, creo que solo 3 o 4 habían estado activos en una guerrilla. Los otros eran simplemente gente de izquierda, y eso ya no se valía. Entonces México, con esa actitud también ante los refugiados, ante los exiliados, pues tuvo una cierta
entidad en América Latina, pero nada más en América Latina, creo yo. Nada más en América Latina. Lo cual, por otro lado, ¿para qué quiere ser poderoso? Es un engorro. Gracias a Raúl Torres por su superchat. Creo que hubo otro antes que no agradecí, me perdonan, sí, me disculpan, pero sí hubo al principio un superchat por allí, un super sticker que no agradecí, y luego van a decir que soy mala persona. Bueno, lo siento, de verdad, se me va la onda porque trato de estar en todo y al final no estoy como quiero en todo. Hay que apoyar. Pongan su like, dice Rocío Sánchez. Muchas gracias, Rocío. Sí, diles que pongan su like y se suscriban y recomienden el canal todo lo más que puedan. 307 personas. Cuando pasamos de 300 yo me siento muy feliz, la verdad. ¿Es probable que el Reino Unido vuelva en un futuro cercano a ser parte de la Unión Europea? No lo sé, es una gran pregunta. Porque ahí hay un asunto de orgullo nacional. Ya metí la pata, pero ahora me amacho. Que es muy razonable. Por otro lado, a ver, el orgullo nacional desafortunadamente sigue moviendo conciencias, entonces no sé qué tan fácil sea para los británicos llegar y volver. Ay, mamá, fíjate que me equivoqué. Es como el que se va de su casa y regresa a su casa a los 20 años, ¿no? Se va de su casa, ya voy a poner mi propia casa y voy a poder hacer mis fiestas. Y si 2 años después, a los 22, oye, mamá, ¿me puedo quedar en casa otra vez? Es que perdí el empleo. ¿Y ahora qué hago? No lo sé. Obviamente se le dijo, la posición de la Unión Europea ya oficialmente es que cuando quieran. La Unión Europea está abierta a reincorporar al Reino Unido. Y si el Reino Unido se vuelve a incorporar a la Unión Europea, se va a quitar además encima otra de las broncas que le está creciendo de manera muy, muy peligrosa dentro del Reino Unido. Y es el independentismo escocés, que no está llevando a cabo un grupo independentista aislado, sino la propia primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Acuérdense que son 3 países, el Reino Unido son 3 países, o 4. Gales, Escocia, Irlanda del Norte y... No, lo que es Irlanda e Inglaterra. Entonces, Nicola Sturgeon, por querer estar en la Unión Europea, cosa que hemos hablado aquí, aquella canción de los escoceses pidiéndole a Europa que les guarden un pedacito del pastel que piensan regresar, se está creciendo el independentismo escocés en los últimos tiempos y se quitarían eso de encima porque si vuelven a la Unión Europea, gran parte de los motivos de Escocia para querer ser independientes en este momento se desaparecerían. ¿Dónde habrá más creyentes, entre físicos o entre matemáticos? No sé, ni es relevante. Bueno, quiero contarles una historia rara, rusa, y es el mundo Potemkin. Y no es, en este caso es relevante con Rusia, pero no es exclusivo ni privativo de Rusia. La historia pues, es más o menos la siguiente. Hace muchos años, en 1787 para ser exactos, el príncipe Grigori Potemkin se hizo famoso no solo por darle su nombre a un acorazado que luego fue el motivo de una de las grandes películas de los inicios del cine soviético, el acorazado Potemkin precisamente, sino porque le inventó una Rusia a modo a Catalina la Grande. Entonces, él inventó un concepto maravilloso que es el de las aldeas Potemkin. La idea era esta. Catalina quería conocer a sus súbditos, se iba a un pueblo. Y la miseria en el campo ruso era lacerante. Entonces construía fachadas y las ponía enfrente del pueblo para ocultar la miseria y a los miserables. No, podía tener unos cuantos actores allí que parecían gente de clase media acomodada. Y entonces Catalina la Grande pasaba en su carruaje y veía esas fachadas y a esas personas en condiciones razonablemente buenas. Y decía, oh, eso, qué gran emperatriz soy. Mira nomás cómo tengo a mis súbditos. La idea de la aldea Potemkin
se ha generalizado como la idea de crear un engaño para el propio gobernante. Es una forma de elogiar, de endulzarle la oreja al gobernante, decirle qué grande, qué bueno que eres, pero falsificando la realidad. Falsificando la realidad de manera inmediata. Es como, va más allá de decirle al observador que él no puede tener COVID porque solo tiene fuerza moral. Ese tipo de tonterías. Pero esto me lo recordó este pequeño detalle de la televisión rusa. Dice, un deseo de mostrar éxitos que no existen en la realidad. No creo que nuestro Supremo hubiera tomado las decisiones adecuadas si estuviera recibiendo información adecuada sobre las circunstancias reales. El sistema de mentiras totales nos trajo a esta situación. Este es uno de los analistas de la televisión rusa que a estas últimas fechas pues ya no está con sus cantos de gloria. Y Europa se arrodillará ante nosotros. Ahora están un poco más, cuando se están dando hasta con el arenero del gato y no sabemos qué hacer y por qué está pasando esto. Y una de las explicaciones que da este personaje es que yo no sé si sea el caso, pero bueno, lo dice él, que se le presentaron a Putin una serie de análisis sobre lo bien que iba a hacer esto. Ucrania no le iba a apoyar a nadie, eso decía uno de los analistas geopolíticos militares de la base de Pablo Iglesias. Nadie va a ayudar a Ucrania, vale. Y le contaron que seguían teniendo un ejército del primer mundo, cuando en realidad no lo tienen, y le contaron una serie de historias y teóricamente, según esta hipótesis, Vladimir Putin decide el ataque a Ucrania partiendo de estas historias que resultaron ser aldeas Potemkin. Y entonces, desde entonces le están dando hasta con el gato, fuera de los primeros éxitos que tuvo, como puede tener cualquier guerra inesperada lanzada a lo bestia, cualquier blitzkrieg o guerra relámpago, pues en pocos días se demostró que eso era simple y sencillamente esos primeros días de sorpresa, y después pues Ucrania sigue recuperando territorios que fueron tomados en las primeras semanas. Bueno, esto de contarle a la gente falsedades me recordó otra cosa, uno de los libros que más me han enseñado a mí sobre la Unión Soviética, que es Abundancia Roja, de Francis Puford. Y no es un libro de política, no toca para nada la política, no tiene ni un instante de gulags o de si la justicia del comunismo, si el Partido Comunista ya hace bien o mal. Se aísla totalmente de eso y analiza el problema de la planificación centralizada de la economía en un país donde tienes que dar buenas noticias siempre, porque el que da malas noticias se lo cargan. No le dicen, oye, gracias por señalar que tenemos un problema, vamos a repararlo. Si tú tienes una empresa y alguien te dice, oye, aquí tenemos un problema, tú le dices, muchas gracias por informarme, vamos a resolverlo. En un gobierno normal y corriente, democrático, el que dice, oiga, señor presidente, tenemos aquí una atrocidad que tenemos que resolver, oye, gracias por avisar, para eso estás allí, vamos a abordarla. No, en la Unión Soviética eso no se valía, tenía que salir bien las cosas por fuerza. Y una de las líneas argumentales fundamentales de esto es una máquina que se avería y la van a sustituir por otra que no pueden sustituirla porque no dijeron que se había averiado. Porque si se averió hay que encontrar un culpable. Siempre hay que encontrar un culpable y luego destrozarlo, echarlo, castigarlo, fusilarlo, algo. Y esta fue la constante de la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, había que cumplir cuotas en las fábricas. Y los rusos te decían, si tienes que comprar bombillas, focos de luz, compra los fabricados a principios del mes. Se ve cuántos están fabricados, parece que se sellaba. Tú compras los que se fabricaron a principios de mes. ¿Por qué? Bueno, porque en esos los trabajadores se preocupan un poco más por la calidad, pero hacia fin de mes, cuando hay que cumplir la cuota, empiezan a producirlos en masa y entonces los producen con menos calidad. Esa falta de calidad era lo que llevaba a que unos 100 televisores estallaran en Moscú cada año.
Rusia se especializó en producir televisores que estallaban. ¿Por qué? Porque no había control de calidad, pero no podías decir que las cosas estaban mal porque entonces te castigaban. Y esto pasa siempre en los totalitarismos. En los totalitarismos hay que darle gusto al señor que manda. No le puedes decir que algo está mal, porque va a ser tu culpa. No le puedes decir que algo está mal, porque si él es la fuente de toda sabiduría, de todo bienestar, de todo conocimiento, de todas las políticas, de todo lo munificente y maravilloso que vive su pueblo, ¿cómo le puedes decir que algo está saliendo mal? El error sería de él, y eso no lo puede aceptar un autoritario, un líder dictatorial, tiránico. Y entonces necesita que le digas que todo está bien. Y esta es, si se fijan, si se ponen a pensarlo un poco, la fuente de muchos problemas de los países latinoamericanos, y fue la fuente de muchos problemas en la España, por lo menos en la España de Franco. No poder decir que las cosas están mal no solamente es no poderse oponer políticamente al régimen, al gobernante, al partido en el poder, no, es que no puedes hacer ningún tipo de crítica porque o eres malvado, o estás trabajando para el enemigo, o es tu culpa. Y todo esto nace del intento desesperado por darle satisfacción, darle por su lado a un gobernante, a un tirano, a un autoritario. No tiene por qué ser un tirano, no tiene por qué ser un dictador que tenga el poder. Pero en México esto lo representó algo que yo recuerdo mucho, porque además decían que tenía relación con la cantina que tuvo mi abuelo, una cantina que acaba de desaparecer hace poco, que fue el Gallo de Oro, que estaba en Bolívar y Mesones. En Bolívar y Venustiano Carranza. En Bolívar y Mesones está la mascota. De cantina supe algo. Y ahí a la cantina de mi abuelo iba Ruiz Cortines, presidente de México antes de López Mateos, antes de Díaz Ordaz, a jugar al dominó. Y un día que se le hacía tarde, se levanta Ruiz Cortines y dice, madre mía, ¿qué hora es? Y alguien le dijo, las que usted diga, señor presidente. Es decir, las horas, si estaba llegando tarde a las 5, si llegaba a las 5:30, por decisión presidencial eran las 5, y todo el mundo iba a actuar como si fueran las 5 de la tarde. Una de las esencias de la democracia es precisamente no poder decir que el rey va desnudo, como decimos en este canal, que la aldea Potemkin es una aldea Potemkin y que detrás de las fachadas hay un problema real, y si no resuelves el problema real, igual algún día te estalla en la cara. Y todo eso es lo que quería yo contar del mundo Potemkin. Tengo que cambiar aquí un segundo. Ya. ¿Cuánto tiempo le toma hacer sus vídeos de 30 minutos, como por ejemplo el de los santos espiritismo? A ver. Hay una cosa que se tiene que entender. Yo hago vídeos de cosas que ya sé, a las que les he prestado atención durante años y que he ido reuniendo conceptos y datos y si no el dato exacto, el dato. Por ejemplo, sé que hay santos que levitan. Es muy fácil buscar ya el informe de cuáles son los santos que levitan. Entonces, ¿cuánto tiempo me toma? 2 o 3 días hacer el guión. Pero esos 2 o 3 días no estoy investigando desde cero. Estoy investigando sobre cosas que he manejado mucho tiempo, que he analizado mucho tiempo, sobre las que he leído en distintos momentos. En libros, en periódicos, en conversaciones con amigos, en revistas, en páginas web, en blogs. Es decir, es el resultado de una recopilación de información que he realizado a lo largo de toda mi vida, porque me apasiona, y entonces no se puede usar como baremo el decir, es que en 3 días escribe este guión, 2, 3 días escribo un guión así, sí, pero la esencia de ese guión la he venido masticando durante 10 años, ¿no? O 20. El caso de las hermanas Fox es paradigmático, porque es un caso que he estudiado durante muchos años, porque he trabajado el caso de las hermanas Fox desde el punto de vista del escepticismo, desde el punto de vista de la magia de Houdini, de que fui amigo de Randy, que hablé del tema con Randy,
que he hablado del tema con otras personas en varios países. Entonces al final armarlo es más fácil porque las piezas las voy llevando en el saco ahí por si algún día hacen falta. En sus vídeos realiza sus ediciones o tiene un editor. No, yo soy el único culpable. Yo soy el camarógrafo, yo soy el que pone las luces, yo soy el que hago el no maquillaje que uso, yo soy el que hace los guiones, yo soy el que controla el teleprompter cuando lo uso, pero a veces no lo necesito cuando no son datos precisos, cuando solo uso notas. Yo soy el que edita, yo soy el que selecciona el material gráfico, yo soy el que selecciona la música y yo soy el culpable de todo. Entonces, eso ya se lo. El otro día, ya me lo sé, dice Perups, en uno de tus streaming hablaste de cómo al decirle a una persona que era idiota era alertarle a los peligros a los que se expone. ¿Podrías repetirlo o en qué streaming fue? No te lo repito muy fácil. Cuando yo le digo a alguien que es tonto, no estoy tratando de insultarlo. He determinado, he decidido objetivamente que es tonto. Y si es tonto tiene un problema. Otros más malvados que yo se van a dar cuenta que es tonto y van a abusar de él, lo van a estafar, lo van a engañar, le van a quitar cosas, van a abusar de él. ¿Por qué nuestro mundo abusa de los tontos? Queramos que no. Como decía P.T. Barnum, hay un idiota que nace cada minuto y él decía es moralmente incorrecto permitir que se mantengan unidos un tonto y su dinero. Y la labor de P.T. Barnum era precisamente separar a los tontos de su dinero. Entonces yo creo que cuando le digo a alguien que es tonto, estoy haciendo una labor de carácter social. Le estoy diciendo, cuídate, porque te van a engañar, cuídate porque te van a ver la cara, cuídate porque hay gente abusiva, estafadores, etcétera, que van a tratar de depredarte, así que ten cuidado. Nunca me lo toman a bien, siempre se enojan, yo no sé por qué. Filiberto López, gracias por el super sticker. Ana María, gracias desde Buenos Aires. Guild Gremios, sí, Gremios es uno, Cofradías es otro, son traducciones posibles. La problemática actual de Cuba, tengo un montón de vídeos sobre Cuba, buscas en el Rey de Desnudo Cuba y vas a encontrar un montón de cosas. Dice, gracias, Guild son Gremios. Somos 280, somos 307 en este momento, 300, me agrada. Si llegamos un día a 500 voy a ser felices. Voy a ser felices, nosotros dos, yo y yo mismo. Que luego yo discuto conmigo mismo, entonces somos dos. ¿Cómo afectará la dimisión de la primer ministra Liz Truss en la política del Reino Unido? No sé, no tengo idea, porque además la van a elegir otra vez los conservadores. Aquí no hay elecciones hasta dentro de 2 años. 2 años. Ya ha habido 4 primeros ministros en los 2 años que van. Entonces, si Rusia ya no tiene familia de zares, Putin trabajó en distintos niveles de inteligencia, ¿cómo lo pueden engañar de esa forma? Que hay una cosa muy importante, porque el elogio es una droga potentísima. Una de las razones por las que Mandela es admirable es porque le llamaban padrecito, la gente hacía lo que él ordenara, tenía, en el momento en que él sale de la cárcel, acuerda el fin del apartheid, se presenta a la presidencia y gana arrolladoramente la presidencia, Mandela se podía haber convertido en rey de Sudáfrica. La admiración, los elogios, lo que se decía de él, las canciones que se escribían para él, emborrachan a cualquiera. Y cuando te aíslas, este es el siempre se ha llamado como el gran solitario de Palacio, cuando además te aíslas de la realidad y solo tienes a tu alrededor gente que te elogia, que dice maravillas de ti, que dice que eres alto, guapo y simpático. 3 cosas, por ejemplo, que decirle a Putin está violento decírselas, porque no es ninguna de las 3. Te acaba
te lo acabas creyendo. Hay que ser Mandela para decir, no me lo creo, yo ya hice mi trabajo, 4 años de presidente, ahí tienen su país, hagan lo mejor que puedan con él, que yo no estoy para estos asuntos. Casi nadie hace eso. El poder, la admiración, el elogio emborrachan horriblemente. Seas estrella de rock o seas presidente de un país. Y eso hay que entenderlo. Putin puede haber hecho inteligencia en la KGB, porque como dijo el otro día había una entrevista con su escritor con el que le escribió los discursos durante muchos años. Él nunca se arriesgó personalmente, nunca tuvo contacto directo con la realidad arriesgada. Entonces, el que hayas trabajado en inteligencia tampoco significa mucho, y menos en la inteligencia soviética, que dependía de la delación, ¿no? Gracias por el superchat, Adama Sin Humor. Y voy a una cosa más, porque esta sí la quiero. Es la otra tele rusa. Y yo creo que hay que contar la otra tele rusa, porque como les decía, aquellos programas que estábamos viendo con Solovyov y la otra personaje que siempre se me olvida el nombre, la del peinado que es más putinista que Putin, pues ahora han cambiado mucho la melodía. Pero hay alguien a quien yo le tengo una admiración especial, que es Daniel Orain, a quien entrevistamos aquí, que mantiene su programa, su canal 1420 aquí en YouTube, y creo que todavía sigue con 1420 en español. Pero hizo esta pregunta el otro día a la gente en la calle, no sé si es en Moscú o es en otro lado, creo que es en Moscú. Sí, no, me estoy acordando y si es en Moscú. Preguntó sobre si creían en la televisión rusa. Y aquí tienen las respuestas, voy a tratar de ir traduciendo a la limón, me perdonarán. Ni siquiera la vemos, ni siquiera tenemos un televisor, el maldito televisor. Todo el mundo sabe lo que transmiten en televisión. Algunas veces mis parientes me mandan un mensaje de texto y me preguntan si estoy al día en las noticias en la televisión, y yo les pregunto si ellos se mantienen al día con las noticias del mundo. Los que ven La Caja, perdón por mi forma de hablar, de hecho, con frecuencia dicen que yo estoy influenciada por Occidente. Ellos dicen que no tengo un punto de vista adecuado porque no veo siquiera la televisión rusa. Es claro que lo que hacen en televisión es decir que todo está muy bien, dice una chica, y la otra dice: me gusta que me hipnoticen, por favor, hipnotícenme, lo deseo. Por desgracia no funciona. ¿Por qué piensa que la mayor parte de nuestros canales le pertenecen al gobierno? Es debido a la necesidad de sostener a la autocracia. Necesitan mantener la irremovilidad del poder. Creo que las personas mayores la ven porque no pueden ver canales modernos en sus teléfonos. Se refiere a YouTube, claro. Están acostumbrados a hacer lo que les dicen que hagan. No somos un país libre. Todo se ha decidido por nosotros. Es por eso que los periodistas tienen miedo de expresar su opinión. Y los que no tienen miedo ya sabemos cómo acaban. Así que tengan cuidado. Yo desde el día que conocí a Daniel, sé que ahora está en Holanda, sé que anda por Europa, aprovechando que está ganando muchísimo dinero con este canal y que lo disfrute mucho. Pero yo sí, porque estando en Rusia yo temía que en cualquier momento fuera detenido. Perdón, y no soy el único que lo ha temido. Pero esto es, decía yo, la otra tele rusa. Esta es la tele en YouTube, y esto es algo que grabaron las propias mujeres que vamos a ver ahora, que no salió en la televisión rusa, pero salió en YouTube. Soy Agapova, la madre de Sergei Vilanovich, nacido en 1999. Soy Tsukhanova, la madre de Nikita Sergeyevich, nacido el 20 de abril de 1999, movilizado el día 23. Soy Baugina, la madre de Vasily Mikhailovna, nacido el 23 de septiembre de 1998. Soy Karasiova, madre de Tatiana Vasilievna, el movilizado Sergei Karasiova, nacido el 23 de septiembre de 1999.
Soy la hermana del movilizado Shivodovsky Konstantin. Soy la madre del movilizado Tijonov Igor Alexeyevich, nacido el 6 de septiembre de 1999. Soy la esposa del movilizado Terenkov Iván Vladimirovich, movilizado el 23 de septiembre. Querido Vladimir Vladimirovich Putin, te pedimos que nos ayudes a salir adelante en esta injusta situación. Que nuestros chicos están siendo lanzados a las líneas del frente sin preparación, sin capacitación militar. Estos tipos fueron enviados a las líneas de combate. No hay comunicación con ellos ahora. Antes de que los enviaran al frente, fueron amenazados. Los oficiales mayores les quitaron todo lo que tenían sus uniformes, todo. Se les está lanzando a la línea de combate. Esto está traducido al inglés, como lo dice arriba, por una inteligencia artificial, que decíamos que no son tan buenas. Obviamente podemos ver lo que hay, y cuando yo trato de interpretarlo también me equivoco. Pero esto es lo que debería salir en la tele rusa, que no sale en la tele rusa. Y aquí hay otra cosa que decía yo, que debía salir en la tele rusa, porque miren, cuando estos pobres víctimas, me refiero al ejército ruso, fueron enviados a Ucrania, se les dijo que iban a ser recibidos como grandes libertadores, porque iban a liberar a los pobrecitos ucranianos del nazismo, de los malvados nazis que se habían apoderado del país y tenían sojuzgados a los pobres ucranianos, que son los hermanos históricos de Rusia, cuando no, como dice Putin en uno de sus artículos, el mismo pueblo. Este es lo que esperaban encontrar los rusos cuando llegaron a Ucrania, en vez de encontrar a la gente confrontándolos, a los civiles confrontándolos y al ejército disparándoles, un ejército sin nazis o con pocos nazis, porque todos los ejércitos atraen a los nazis, pero ningún ejército es nazi. Y aquí tienen lo que es la liberación, pero la liberación de una... Quizás eso es lo que debería salir en la otra televisión rusa. Claro que muchos le van a decir a usted que todo esto es propaganda y mentira, lógicamente. Sobre todo gente que está en ciertos espacios donde no debería estar, por ejemplo, los de la izquierda. Tengo, pero ya no me va a dar tiempo o tal vez sí después, pero una historia de un activista socialista ucraniano que está un poco hasta el gorro de la izquierda occidental y de la forma en que los ha dejado solos, en la forma en que ha dejado sola a Ucrania. Pero esto me lo habían pedido y creo que se lo merecen, porque efectivamente durante mucho rato hemos estado sin nuestra galería nocturna, y la galería nocturna, pues para mí es una de las cosas fundamentales, porque compartimos cosas. Así que hoy hay galería nocturna. Sí, me estaba yo sirviendo Coca-Cola, pero me estoy acabando. Bueno, los girasoles, a raíz de lo de el ataque a los girasoles, a la cuarta versión de los girasoles, la que está en las National Galleries del Reino Unido, de Londres, se me ocurrió hablar sobre los girasoles de Van Gogh. Yo he visto dos, porque hay 4.
y 3 copias hechas por el propio Van Gogh. Yo he visto la del Museo Van Gogh y he visto la de las National Galleries, donde hicieron su boba protesta a estos chicos. Y boba sobre todo por otra cosa. Luego vi a la chica de los pelos morados, que me gusta más el pelo azul. El pelo verde me gusta, el pelo morado menos. Es decir, no es que se pintó de pelo de colores, no, me gusta el pelo verde me gusta mucho. Pero la de los pelos morados estaba explicando cómo lo que habían hecho era traer al frente la conversación sobre el accionar político de Liz Truss frente a las petroleras, bla, 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 bla. Y era un discurso bastante bien armadito e informado de esta chica. Por lo visto servía para algo más que para pegarse a una pared. Y lo que me alucinó fue pensar, ¿realmente ella cree que esa es la conversación que ha fomentado? Ella realmente cree que con esta acción ha hecho que la gente hable de la política energética y económica de Liz Truss y que analice las cifras y los hechos y los datos. Y entonces su ingenuidad me pareció aún más inmensa, más que lo abarca todo. Realmente cree que logró algo que nadie ha tocado en el análisis de este asunto. Pero bueno, el chiste es que algunas personas, además a lo bobo, pensaron que lo que me preocupaban eran los girasoles de Van Gogh. Mira, me preocupan, por supuesto, porque me parecen obras de arte maravillosas, pero nunca toqué el tema ni aquí, ni en Twitter, ni en ningún lado. Primero que nada, yo con las varias versiones de Van Gogh de sus cosas, a mí me vuelven loco. Yo me acuerdo cuando vi la habitación de Van Gogh en Arles, precisamente donde pintó los girasoles, y vi la habitación en el Museo d'Orsay cuando estuve en París la primera vez en 1992. Y qué maravilla de cuadro, me encanta, es fantástico, es maravilloso. Y luego voy al Museo Van Gogh unos días después, que estuve en Ámsterdam porque fue un encuentro de humanistas, y ahí estaba el cuadro, y dije, ¿cómo? Es que hay 3, es que lo hizo 3 veces. Y de los girasoles hay varias versiones. Voy a aclarar una cosa, los girasoles que más me gustan a mí de Van Gogh no son los que hizo en 1888, en 1889, sino los de antes. Concretamente, hay 3, pero estos girasoles para mí son la cosa más maravillosa, más triste, sentida, desesperanzada, que te llama casi a abrazarlos y a decirles, no pasa nada, todo va a estar bien. Me parecen una maravilla increíble. Pero no vamos a hablar de ellos. Simplemente este lo uso mucho cuando dicen, es que Van Gogh pintaba florecitas así. Pintaba florecitas así. Cuando pintas florecitas así, vienes. O sea que como no vas a venir, pues te cuidas. Decía yo que hay 5 versiones. Hay 4 versiones. Esta es la primera. Y aquí vamos a por qué pintó los girasoles, que es lo que me gustaría contar primero. Cuando se fue a Arles, después de haber tenido problemas psiquiátricos, etc., y aquí fue donde alquiló precisamente la habitación en la Casa Amarilla, la habitación que pinta 3 veces, se le ocurrió la idea de pronto de traer a sus amigos pintores a crear una colonia de pintores que pintaran juntos en una especie de comuna guapa de compañeros artistas que se retroalimentaran entre ellos y pudieran, por tanto, hacer un arte mucho más maravilloso. Nadie le hizo caso. Y era amigo de muchos, entre otros de Toulouse-Lautrec, lo cual es relevante por lo que vamos a contar ahora. El único que dijo, vale, voy a vivir contigo, fue Paul Gauguin, y ojalá nunca lo hubiera hecho. Paul Gauguin, que además era mala persona por todos lados. Y entonces, cuando se enteró de que Paul Gauguin iba a venir a vivir con él en una habitación, no me acuerdo si en la misma casa o en otra, decidió que quería decorar el estudio con sus flores favoritas, que eran los girasoles. Los 4
que vamos a ver ahora, bueno, es el primero. Vamos al segundo. Los 4 cuadros de los girasoles los comenzó el lunes 20 de agosto de 1888 y los terminó el viernes. Se pintó los 4 cuadros en 5 días. Me parece una hazaña extraordinaria. Calla. Hoy se encuentran en museos por todo el mundo. Hay uno en Tokio, hay uno en la National Gallery, el del Reino Unido. Uno fue, creo que el de la National Gallery originalmente fue el primero cuadro millonario que se pagó de Van Gogh. Se lo pagó el magnate de los seguros Yasuo Goto por $39,85 millones en 1987. Van Gogh esperaba poderlo vender en $125 y no hubo quien lo comprara. Pero decidió pintar estos para decorar las habitaciones que iba a compartir con su amigo Paul Gauguin. ¿Por qué son maravillosos los girasoles? Bueno, porque todas las pinturas tienen muchos colores. Y en las primeras no, pero en esta y en la siguiente decide pintarlo todo en amarillo. Fuera del azul y el verde, que son inevitables, pero todo lo demás está pintado en al menos 3 tonos de amarillo que, por desgracia, con el paso del tiempo se han apagado, se han vuelto más marrones. Y ojalá pudiéramos ver la gloria del amarillo de los girasoles. Para Van Gogh el amarillo era el color de la vida, y trató de demostrar que era posible pintar algo con numerosas variaciones de un solo color sin que dejara de ser una obra bien armada, bien articulada. Algunos se asombraron, otros dijeron que eran muy vulgares, pero muchos apreciaron la capacidad de crear un cuadro así, solo con amarillos. Pero él quería ser el pintor de los girasoles. Pintó muchísimas cosas maravillosas. La noche estrellada es verdaderamente espectacular. Los comedores de patatas son mis cuadros favoritos. El trigal con cuervos. Pero él quería ser un pintor de girasoles, y a su funeral sus amigos precisamente llevaron girasoles. Cuando vio los girasoles que había pintado Van Gogh, Gauguin, a la hora de llegar finalmente a vivir con él, dijo que eran totalmente Vincent. Eran la expresión máxima de cómo era Vincent Van Gogh. Si ustedes ven, los girasoles están en todas las etapas de su crecimiento. No son un campo de girasoles como los encontramos. Por lo menos aquí en España se ven muchos campos de girasoles, pero todos están en la misma etapa de desarrollo. O están en capullo, o están abiertos, están haciendo semilla, o son ya solamente semillas y los pétalos se han marchitado. Y aquí están, en este y en el anterior sobre todo, están en todas las etapas de su vida los girasoles, lo cual también es raro. Pues, haces rosas, todas las rosas están en flor, no haces unas ya medio marchitas y otras en capullo, y él lo hace con ellos. Los 2 primeros estuvieron precisamente en las habitaciones de Paul Gauguin. Las broncas que tuvo con Paul Gauguin son las que llevaron a que se cortara un trozo de oreja, y por no darle de navajazos a Paul Gauguin, que insisto era gran pintor, mala persona por todos lados, y al numerito extraño de llevarle su trozo de oreja a una prostituta de las que solía frecuentar, por eso tenía sífilis. Pero en 1890, 2 años después, vamos a los otros. En 1889, en enero, 6 meses después, pintó estos 3 copias. Esta es una copia del tercero, lo pueden ver aquí. Es una versión o una copia del tercero. Este es el original, esta es digamos que el cover que hace él mismo, y 2 del cuarto. El cuarto es precisamente el que atacaron, por decirlo de algún modo, estos irresponsables. O sea, estos 3 son versiones de los cuartos girasoles que pintó en 1888, de los cuales el original es este.
En 1890, porque le mandaba todos sus cuadros a su hermano Theo a París para ver si podía vender alguno, que solo vendió uno, un pintor belga cuyo nombre no he encontrado, se enojó porque sus pinturas estaban junto a los girasoles de Van Gogh, que no le gustaban nada. Y lo oyó Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era un tipo, era un enano, era un hombre con enanismo. Y se le echó encima y los retó a duelo por defender el honor de su amigo Vincent Van Gogh. El duelo, afortunadamente, nunca tuvo lugar. Así que pues esta es la historia de los 7 cuadros de los girasoles de Van Gogh, aunque yo insisto, diré siempre que para mí mi favorito es este, pintado, por cierto, en la misma época en la que pintó el cráneo, aquel maravilloso, y cuando le daba por pintar zapatos. Si ustedes no han visto los cuadros de zapatos viejos de Van Gogh, no conocen a Van Gogh y deberían conocerlo, porque sus cuadros de zapatos viejos expresan una ternura tan enorme, una capacidad de entender, si se me permite, y si no se me permite también, la historia humana de esos zapatos viejos que él recogía en la calle, recogía en la basura para pintarlos, porque no tenía para pagar modelos. Los modelos eran muy caras, las tenían otros en París, pero él no. Por eso pintaba a sus amigos, a Gachet y a la posadera y al cartero. Y pintaba zapatos viejos que encontraba en la calle. Y los zapatos pintados por Van Gogh son de lo más maravilloso, muy cercanos a esta preciosidad de girasoles. Son obras maestras y son solamente florecitas. Gracias a... ¿Qué opina la gente que dice que no se puede lograr cambios relevantes en la sociedad sin revoluciones? Pues muy fácil. Mira la historia de la humanidad y mira todos los cambios que se han logrado sin revoluciones. De hecho, las revoluciones han sido problemáticas la mayoría de las veces, ¿no? Siempre pienso en la francesa es muy importante, acaba con la monarquía, pero después cae en el terror. Se empiezan a matar entre ellos. Luego, Bonaparte, que era un gran revolucionario, se proclama emperador. Lean ustedes las proclamas de Napoleón Bonaparte durante la Revolución, y era, bueno, de lo más jacobino que puedan imaginarse, y acaba proclamándose emperador, lo cual lleva a la restauración de la misma monarquía que había terminado cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI. La Revolución Mexicana terminó cuando los porfiristas y los hacendados del norte de la República Mexicana casaron a sus hijos y hicieron el PRI. La Revolución Cubana y Soviética ni hablamos, ¿no? La Revolución Soviética, todavía la del febrero, tenía ciertas esperanzas, pero la de octubre ninguna. No sé si los mejores cambios se obtienen por la vía de la revolución, pero hay una enorme cantidad de cambios que se han logrado sin revoluciones y que muchas veces se han logrado con el establecimiento de la paz, y pienso, por ejemplo, en la Guerra de los 30 años. Así que, ¿tú apoyas económicamente algún canal o generador de contenido? Solamente apoyo a Trio Mandili, las chicas georgianas, que además ahora han apoyado a los refugiados ucranianos con un cariño maravilloso, que por estos días están, por cierto, dando conciertos en Francia, y porque ellas saben lo que es la guerra, porque siendo muy niñas, ellas son chicas muy jóvenes, 20 y pocos años, siendo ellas niñas sufrieron la invasión de Georgia por parte de Putin, pero de eso no se acuerda nadie. Entonces han sido pero maravillosas con los refugiados ucranianos. Apoyo a Trio Mandili, apoyo a The Warning y apoyo a The Sixters. Son 3 grupos de chicas jóvenes, son 3 grupos musicales con una gran capacidad musical, y son 3 grupos que creo que merecen muchísimo apoyo. A creadores de contenido como yo no, y fíjate, debería planteármelo. ¿Qué aporte musical reconocen Black Sabbath? Bastante, ¿no? Creo que es uno de los necesarios para explicar la evolución del rock pesado y el metal. Gracias, Carolina Infante, por el super sticker.
En Alemania la izquierda parece estar más en contra de la energía nuclear que la derecha. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? No. Es que no es izquierda, son los verdes. Tú nunca confundas a los ecologistas con gente de izquierda, no lo son gente regresiva, son gente reaccionaria, son gente antiprogreso, son gente anticiencia, son gente antidemocrática, que pretende por la vía de la presión política lograr lo que no puede lograr ganando elecciones. Y la presión política que han podido ejercer sobre los gobiernos alemanes con el voto que tienen, un voto que además es porque la gente es ecologista y cree que votando a los verdes promueve la ecología, no sabe que está promoviendo la anticiencia, los antinucleares y acabar dependiendo del gas ruso. El poder político que han tenido no es un poder político de izquierda, cuidado. Incluso creo que a la única izquierda con la que están aliados es con la izquierda más leninista, más extrema, más comunista de Europa. No sé si The Left en el Europarlamento está con los verdes o tienen ellos su propia fracción. ¿Puedes decir de algún cambio producido, digamos, por la buena? Los que tenían el poder lo cedieron por ser buenos. No, yo no creo que el poder se ceda por ser buenos. Yo creo que cuando instalas una democracia, fíjate, los procesos de establecimiento de democracias que a muchos les parecen bien sus resultados en Bolivia, en Perú, en Ecuador, pongo 3 ejemplos, pues no se lograron con revoluciones. El restablecimiento de la democracia en Uruguay no fue porque ganaran los tupamaros, al contrario. El restablecimiento de la democracia en Chile no se debió a que ganara la guerrilla del MIR. ¿De dónde sacamos que los cambios se logran por medio de la violencia y que son los cambios que pretende además quien propone la violencia? No niego que a veces es indispensable cuando te tienes que defender. Y defiendo a quienes se defienden, y allí es donde no soy un pacifista radical, pero creo que el endiosamiento de la revolución por la vía de las convicciones de Lenin y posteriormente en América Latina por la vía del castrismo y el guevarismo no está sustentado en un cuerpo histórico tal que nos permita asegurar que son el camino para sociedades mejores. Las sociedades mejores basadas en la democracia que se lograron en la Europa de la post-Segunda Guerra Mundial, buscando la paz y no la guerra, que es para lo que se crea primero la Unión del Acero y el Carbón y luego la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea, pues ha traído mayor bienestar a los más desprotegidos que la guerra misma. No sé, no creo que se pueda generalizar como se generalizó en esta onda donde ya acabábamos, donde decía el Che, el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Pues mira, no, yo creo que el investigador médico lo está muy por arriba. Gracias a Minta Pérez Corredor por el superchat. ¿Qué encontró otro reloj en la web? No sé, es que cree que le hablo, es absolutamente alucinante. Claro, lo paro sin ver de qué va. ¿Qué pienso del hispanismo? No creo en el hispanismo, no creo en las identidades de ese tipo. Creo en la identidad de la gente buena onda y de la gente mala onda. De verdad, ese buscar, tenemos que estar todos juntos porque hablamos el mismo idioma. No, hay mucho miserable que habla español con el que yo no quiero estar, ni en la misma ciudad si pudiera, fíjate. Todo lo superficial no es un motivo identitario, ni la religión, ni la nacionalidad, ni la cultura, ni el idioma. Te recomiendo muchísimo una película muy olvidada que se llama Enemigo Mío, Enemy Mine, donde Luis Gosset Jr. hace un maravilloso papel con un maquillaje que casi no deja que se vea Luis Gosset Jr. y no me acuerdo quién era su coestrella, y es una película maravillosa sobre 2 especies en guerra, 2 de cuyos combatientes se encuentran de pronto abandonados como en una isla desierta, pero no exactamente, en un desierto eso sí, y tienen que aprenderse a reconocerse como iguales.
2 especies distintas, un humano y un alien, que es el que hace Luis Gosset Jr. Te lo recomiendo. ¿Qué me parece? Santiago Armesilla, otro comunista, no, que habla sobre comunismo. No es cierto, Santiago. Dices que los países con alto índice de desarrollo humano son los que tienen un índice de libertad económica más alta. ¿Qué opino de eso? Que no es cierto. Lo que han hecho es los que hacen los esquemas de índice de libertad económica es ajustarlos, porque ninguno tiene los mismos parámetros. Los ultraliberales de Cato no son los mismos que los otros ultraliberales que hacen sus mediciones de libertad económica. Si ves el otro video sobre Ayn Rand y el comunismo, al final, por ejemplo, pongo como ejemplo precisamente uno de los lugares con mayor libertad económica, que es, si mal no recuerdo, era Singapur o Hong Kong, uno de los dos, y ver qué tan libre son cosas como el despido, qué tan libres son cosas como la contratación, qué tan arruinados están los sindicatos, y no es cierto. Lo repito, en Dinamarca, por ejemplo, no hay un salario mínimo porque no es necesario, la potencia de los sindicatos es enorme, y los convenios que hacen los sindicatos son enormemente favorecedores, son lo contrario a lo que llaman libertad económica. Te cuentan esa historia porque está muy bien. ¿Quiénes están muy bien? Estos. Bueno, pues vamos a decir que son los que tienen la mejor la economía, que más se parece a la que nosotros vendemos. Y cuando comparas la que ellos venden con la que tienen países como Dinamarca, Suecia, Noruega, que Noruega dependió, su salida de la pobreza dependió de la empresa estatal petrolera, lo que te venden los que dicen que tienen gran libertad económica y la realidad económica de esos países son cosas distintas. No, Mónica, tranquila, espera, una cosa. Mónica Cepeda dice, ¿qué opinas sobre las declaraciones de la empresa Pfizer de que no se hicieron pruebas en las vacunas COVID? No es cierto, se hicieron muchísimas pruebas. Lo que no se probó porque no se les exigió que lo probaran y porque era urgente sacarlo, era su efectividad contra la transmisión. El objetivo de la vacuna era impedir la enfermedad grave. Una vez que se autorizó la vacuna para evitar el COVID grave, después se hicieron los estudios sobre transmisión. Que sí se hicieron. Pero tú no puedes hacer unos estudios que nadie te estaba exigiendo, no puedes hacer unos estudios que no eran necesarios en ese momento ante una emergencia. Esto es como decir que el coche de bomberos que fue a apagar el incendio de tu casa traía a 2 señores que son muy antipáticos y que además oían una música que no te gusta en la radio. Los bomberos están allí para apagar el fuego. Ya, pero es que yo quería que salvaran mi biblioteca. Ya, pero si no se pudo, no se pudo. No llegaron a hacer otra cosa. Entonces, la razón por la que se aprueba la primera vacuna COVID de Pfizer es porque previene la enfermedad grave y jamás afirmó, no hay un solo escrito donde diga que ha probado que controla la transmisión. Lo que será lógico es que reducía la transmisión. Joder con esto. Que reducía la transmisión al tener a una persona menos enferma menos tiempo, porque eres contagioso menos tiempo. Eso era una cuestión lógica elemental, pero jamás nadie dijo eso. Lo que pasa es que ahora han convertido eso en la primera aprobación no se hicieron las pruebas de transmisión, sino hasta después lo han convertido en no se hicieron pruebas de la vacuna, pero ¿cómo crees que se autorizaron? ¿Las autorizó alguien porque se le ocurrió en la mañana y pues se levantó de buenas? Por supuesto que no, las autorizaciones fueron hechas todas sobre estudios que están publicados y que antes de decir cosas así tenemos que ir y ver esos estudios. ¿Qué opina? ¿El índice de libertad económica está mal hecho? Sí, los índices, porque son varios. Hola amigo, ¿qué opina del cuadro del Bosco? ¿Cuál? Tiene un montón. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de la Piedra de la Locura. Pero si te refieres al Jardín de las Delicias, es uno de mis cuadros favoritos y siempre que voy a Madrid paso a visitarlo. El otro es Dennis Quaid, Enemigo Mío, sí, es de la película Enemigo Mío,
es Dennis Quaid, el coprotagonista con Luis Gossett Jr. O sea, aquí hay gente que ha visto esa película. ¡Wow! ¡Qué público maravilloso tengo! De veras, sois geniales. Es que con el poder que tienen los sindicatos el control de la sanidad que tienen esos países, decir que tienen libertad económica maravillosa es absolutamente de locos. Sí existe la ultraizquierda, claro, la ultraizquierda es la que quiere lograr los ideales de la izquierda, pero por la vía más brutal, violenta, autocrática, antidemocrática posible. Es decir, vamos a lograr salvar económicamente a los más desprotegidos de una sociedad mediante la violencia, mediante la intimidación, mediante la represión, mediante la revolución, mediante la antidemocracia con un solo partido, mediante el control absoluto de toda la economía, pase lo que pase. Pero sus objetivos son los mismos que busco yo, lograr que vivan mejor aquellos que tradicionalmente han vivido peor en las sociedades humanas. Eso yo lo llamaría una ultraizquierda. ¿Tú estuviste en el programa de OVNIs que duró hasta las 5 de la mañana? Sí. No, sí. En ese que fue un récord en la televisión mexicana de 8 horas tirándonos cosas en la cabeza. Acababa a las 6, porque a las 6 empezaba la programación y cuando salimos ya era de día. Sí estuve, claro que estuve. Estuvo Maussan, fue el día que yo le dije a Maussan que iba a acabar enriqueciéndose con los ovnis, que iba a acabar viviendo de esto. Uy, se enojó conmigo, estaba sentado junto a mí y me decía, no, yo no voy a hacer eso, y además tenía muy mal aliento. Es absolutamente anecdótico, eso no tiene ninguna relevancia, pero me acuerdo porque son de las cosas que la memoria olfativa es importante. ¿Qué opinión te merece Víctor Jara? Víctor Jara fue un hombre honesto y un buen músico. No creo que haya mucho más que decir de él, porque ideológicamente él estaba mucho más en la izquierda revolucionaria, por supuesto, que yo. Pero miren, ya que estamos en esto, voy a leerles algo que publiqué, porque lo de la izquierda ucraniana lo vamos a poder ver quizás después, la semana próxima, pero vean ustedes, escribí un hilo en Twitter que me gustaría compartir para que se entienda. Algo que dice con claridad, por cierto, el izquierdista ucraniano del que vamos a hablar la próxima semana. Si quien ayude a que Ucrania no sea victimizada, está bienvenido, ¿eh? No puedes ponerte exigente cuando se juega todo. Piensa que Stalin lo que quería era destruir a Churchill, y Churchill a quien odiaba ver a Stalin. Y Roosevelt tampoco era muy amigo de Stalin, y Churchill no era precisamente su mejor amigo, pero bueno, jugaban del mismo lado. Pero tienes aliados muy jodidos cuando tienes realmente que salvar la vida. Y se entiende, pero bueno. Decía que quiero hacer este ejercicio, aunque confieso, me faltan datos. Solo tengo una visión general. Pero como cualquier rascahuele que especula basado en cómo le huele el dedo del pie después de rascarse cómo le huele el dedo después de rascarse entre los dedos de los pies, así, Rusia es un país que y son geopolíticos. Entonces yo creo que son analistas en los medios, yo creo que estoy incluso sobrecalificado para hacer esta tarea de análisis. Y el ejercicio se llama Si Putin gana. Tiene dos posibilidades: que Putin gane nada más quedándose con el territorio que tiene ocupado en este momento, las cuatro regiones de Ucrania más Crimea, o que Putin gane conquistando toda Ucrania. En realidad, si gana quedándose solo con 4 regiones de Ucrania, lo único que hacemos es posponer el asunto. Va a volver a atacar. Entonces, mejor lo dejamos en ¿qué pasa si Putin gana? Y digo Putin y no Rusia, porque Rusia va a perder. Rusia pierde más si gana Putin que si pierde Putin. Porque Rusia y los rusos no tienen culpa alguna y son recuperables para una convivencia razonable, como las convivencias entre todos los países de este mundo con sus intereses diferenciados. Pero si gana Putin, van a ser aislados.
van a tener un problema muy grave porque además van a tener un tirano mucho más inamovible. Así que, y ponía yo para eso el artículo sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos que publicó en julio de 2021 Vladimirovich Putin. Es que vamos a ver si de pronto cae un meteorito en Kiev y Putin gana la guerra de depredación y carroñerismo que ganó contra Ucrania, que emprendió contra Ucrania, y se hace con todo el territorio de Ucrania como quiere. Lo primero que se me ocurre es, además del aislamiento de Rusia y Putin en su búnker, es que el nuevo zar quedará totalmente convencido de que su grandiosa visión eurasiática, su grandiosa visión de destrucción de la democracia, de destrucción de todo el pensamiento ilustrado, de creación de un polo de poder que someta al resto del mundo a sus designios, es la visión correcta. Está validado con el triunfo sobre Ucrania. Quiero recordar, para quien no lo sepa, que él quiere reconstruir el imperio soviético, pero sin comunismo, sin el estilo del zar, de la cleptocracia, de la religión, contra el pensamiento ilustrado y doblegando a Europa. Esto no se hace de un plumazo, por supuesto. Entonces se empieza por recuperar a los hijos descarriados de la Unión Soviética. Había 15 repúblicas en la Unión Soviética, una de las cuales era Rusia, que se independizaron a la caída de la Unión Soviética, lo que Putin ha llamado la mayor tragedia geopolítica de la historia del siglo XX. No se enteró del Holocausto y de estas cosas, pues estaba revisando las cuentas del pan y la leche. Entonces, su triunfo sería evidentemente una demostración de la debilidad europea. Se empieza por los hijos descarriados, que son las 14 repúblicas, y algunas otras más repúblicas que han surgido a lo largo de los años, y entre ellas están de manera muy especial en el apetito ruso Moldavia y Ucrania. Con los recursos naturales de Ucrania es mucho más fácil además armar un ejército con el cual seguir el proceso de creación del imperio euroasiático encabezado por Vladimir Vladimirovich Putin. Putin habrá demostrado que Europa es débil, que Estados Unidos es débil, que la democracia no sirve para nada y que la OTAN le puede servir para hacerle la compra semanal en el supermercado. Es decir, que puede estar por encima de todos aquellos que al verse al espejo no dicen, mira, ahí está Vladimir Putin, qué simpático que es, y que somos casi todos los demás. Entonces la pregunta es a quién invadiría después. Aparte de Moldavia y Georgia están los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que tienen el pequeño problema de que ellos ya se metieron a la OTAN. No es que la OTAN se expandiera y los absorbiera así como ellos estaban en su casa y de pronto les dijeron, ya ahora eres parte de la OTAN. No me digas, ¿cómo pasó esto? No. Lo que pasa es que ellos conocen a Rusia y en 2004, hace 18 años, se adhirieron a la OTAN por si Putin. Así es como se ha dado la expansión de la OTAN. Así es como Suecia y Finlandia están pidiendo su ingreso a la OTAN, habiendo sido neutrales toda su historia, porque tienen razonable miedo. Alguien más me mencionaba, mi amigo Fernando Areán, me mencionaba que Polonia es el otro bocado, pero Polonia también ya está en la OTAN. Así que, ¿para qué sigo? Seguiría con Georgia, seguiría con Chechenia, con Kirguistán, con Kazajstán, con Tayikistán, con Turkmenistán, con toda el Asia Central que está bajo su control, pero que no es parte del imperio y que tiene allí señores que hacen lo que él manda, como Lukashenko en Bielorrusia o Berdimuhamedov en Turkmenistán. Madre mía, no me lo sé, a ver, también lo estoy diciendo de memoria, pero sí creo que es el tirano de Turkmenistán, el hijo ahora, porque Berdimuhamedov ya dejó el poder hace unos pocos meses. ¿Para qué sigo? Ese es el imperio que quiere reconstruir Putin. La única forma de que Putin no emprenda esta aventura es que fracase en la ucraniana. Y que al fracasar en la aventura ucraniana, sus cómplices, que son los que viven bien gracias a lo que ha hecho Putin, se lo paguen con un té de polonio o una fragancia Novichok para caballeros. Novichok es agente nervioso, veneno nervioso que se ha utilizado en asesinatos cometidos por Putin, por ejemplo en el Reino Unido. Todo escenario de enfrentamiento directo entre Putin con el resto del mundo lleva a la guerra nuclear.
ni locos como Andropov, como Yuri Andropov, que fue jefe de la KGB antes de ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, se plantearon la guerra nuclear con la claridad con la que se está planteando Vladimir Putin. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos y otros países se están negando a darle a Ucrania armas con las que podría atacar Rusia, como los misiles de largo alcance? Porque todo el mundo está apoyando a Ucrania para que recupere sus territorios, pero tratando de evitar que Ucrania ataque un solo centímetro cuadrado de suelo ruso. Una aldea rusa. Y las fuerzas ucranianas por el norte ya han llegado a la frontera con Rusia y no la han cruzado. Aquí se está jugando una política militar muy delicadita. No te estamos atacando, solo te estamos echando de donde te metiste, motivo por el cual se anexó en el papel esos 4 territorios Vladimir Putin. Pero la idea es, hasta ahora no ha actuado como si se estuviera atacando Rusia cuando están atacando esos 4 espacios. Putin no se inventó esta jugada un día que se levantó de buenas, animoso. La lucha propagandística que sustenta esto lleva 20 años. 20 años en acción, 20 años de apoyo a la ultraderecha, 20 años de intervención, igual en la elección de Trump que en los movimientos de ultraderecha y en los más chiflados independentismos, incluido el catalán, se sabe, nada es accidental y aleatorio. El mundo que tenemos fuera de Rusia, y esto lo aclaro como hombre de izquierda, que es muy importante, es tremendamente imperfecto. Esto se lo puede decir cualquiera, no es la gloria. Ni México, ni España, ni Alemania, ni el Reino Unido, ni Japón, ni Singapur, ni Tuvalu. Y no es necesario haber estudiado ciencias políticas para decir que está mal. Hay muchísimo que arreglar y hay muchísimo que criticar. Pero a menos que usted realmente viva bajo una piedra, en un agujero, puede creer que la opción rusa es mejor. Es decir, que esto está mal y al poner una dictadura autocrática, homofóbica, misógina, antidemocrática, brutal, que corte todas las libertades y derechos individuales, estaremos mejor. Ya si no es por la decencia de defender al agredido, de defender a aquel que ha sido invadido, de defender a la víctima, de apoyar la autodeterminación de un país que estaba allí y de pronto fue atacado. Sin motivo alguno, cuéntenle lo que le cuenten y váyase a los datos, por favor. Si no por decencia, si no por principios, si no por humanidad, hay que defender a Ucrania porque a usted le conviene. Y le conviene sobre todo si ustedes de esos que les gusta agitar banderitas, cargar pancartas, gritar consignas, votar a la oposición, escribir artículos denunciando el universo entero y por supuesto lo mal que está el gobierno, unirse a partidos críticos y exigir derechos y libertades porque los que tenemos ahora no son suficientes. Porque nada de eso se valdría en mundo Putin. Y quien tendría todo el apoyo de Putin, de este Putin poderoso, para gobernar donde está usted, no es usted, por muy amigo que sea usted de Vladimir Putin. Será gente como Abascal, será gente como Salvini, será gente como Marine Le Pen, será gente como Donald Trump, porque usted que defiende Rusia a lo tonto, sería de los que van directo a la cárcel, al gulag o al olvido. Así que piénselo, si no es por decencia, por lo menos solidarícese con Ucrania porque le conviene para poder seguir haciendo oposición y poder soñar con un mundo mejor, que es lo que no pueden hacer esos soviéticos, esos rusos a los que veíamos que dicen no somos libres. Con eso ya quedé tremendamente mal con todo el mundo, ¿verdad? Y así que ya me voy. 317 personas me están viendo. Les agradezco enormemente a los 317 el ser tan buenas personas como para estarme aguantando, para escuchar lo que digo y no tomarlo como otra cosa que una opinión con ciertas bases, pero que ustedes tienen que procesar, pero pensando, no sintiendo, no cabreándose, no emocionándose, no apuntándose, sino analizando el mundo racionalmente.
Las soluciones siempre vienen por la razón. Las soluciones siempre vienen por el análisis cuidadoso de todos los hechos y no de solo una parte de ellos. Así que con eso les digo buenas noches a todos. Gracias a José Juan Díaz por su último super sticker. Carla Escarlata, que está con Rusia. Qué bueno que lo puedas decir cuando estés a favor de alguien que no sea Rusia. Si estuvieras en Rusia no lo podrías decir. Así que, pues, muchas gracias. Y como les digo siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Nos vemos la próxima semana en el vídeo de los miércoles, que probablemente la sorpresa les guste a muchos que me lo han pedido muchas veces. Nos vemos aquí el jueves. Nos vemos todos los días con trocitos de este streaming. Y repito, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Muchas gracias.